Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un cordial saludo para todas las personas que nos están viendo. Vamos a comenzar entonces con nuestro estudio del día de hoy sobre las aclaraciones de la práctica sexual. Pero pues antes de eso me gustaría que por favor me confirmaran cómo se escucha, cómo está el audio. Tuvimos un inconveniente con el equipo con el que normalmente estábamos transmitiendo y tuvimos que transmitir con otro equipo. Entonces me gustaría saber si se está escuchando bien, si se está viendo bien, para poder empezar con el estudio. Entonces vamos a esperar unos momenticos que se conecten algunas personas para poder definir si se está escuchando bien, si se está viendo bien, para poder hacer las diferentes aclaraciones que vamos a hacer el día de hoy acerca de la suprasexualidad. Mientras tanto, pues invitarlos a todos ustedes a que nos sigan acompañando a las conferencias de conocimiento de sí mismo. Recordarles que la próxima semana, el día jueves, vamos a empezar un nuevo ciclo de conferencias. Ayer vimos la conferencia número 49, la dualidad. El martes veremos la conferencia número 50, el origen del ego. Y el jueves empezaremos con la conferencia número 1 en vivo, de la primera conferencia del ciclo de 50 conferencias de conocimiento de sí mismo. Me dice, hola, muy buenas tardes, Melissa, me dice que sí se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo importante es que se escuche porque de acuerdo a los cambios que hubo de configuración, pues no tenía muy claro si me estaban escuchando. Un saludo para Alan Velázquez, dice se escucha bien, solo se traba un poco la cámara. Ok, bueno, entonces vamos a revisar esto, a ver si de pronto es ya el problema de pronto de la red. En ese caso, lo que voy a hacer es que voy a desconectar acá, listo, voy a desconectar acá este equipo para que no haya problemas tampoco en el video. Listo. Entonces, vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, referente a las aclaraciones sobre la práctica del suprasexo. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues la pueden ir dejando en los comentarios del video. Lo primero que vamos a hacer pero ya se están viendo las diapositivas. Bueno, listo. Entonces prendamos acá. Perdón, paramos acá unos últimos ajustes. ¿Listo? ¿Lo dejo así? Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, para que vayan dejando, por favor, ustedes todas las inquietudes, vamos a dividir el estudio en dos partes. Primero vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con qué es la práctica del suprasexo y vamos a hablar también con todo lo que tiene que ver con los requisitos para la práctica del suprasexo. Y vamos a dejar una ronda de preguntas relacionadas con ese tema, todo lo que tiene que ver con la pareja, ¿cierto? Después ya vamos a hacer una explicación detallada de cómo es la práctica sexual, de paso a paso de la práctica sexual, y luego vamos a dejar otra ronda de preguntas referente a todas las dudas que tengan sobre la práctica sexual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se va a tratar el día de hoy en el estudio sobre aclaraciones de la práctica del suprasexo. Listo, entonces empecemos a hablar. Primero que todo, es bueno aclarar, porque sé que hay personas nuevas de pronto que nos están viendo, que hasta ahora ingresan a las conferencias. Me parece importante aclarar que los fundamentos de este conocimiento o los fundamentos para llegar a la autorrealización del ser son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Esos van a ser nuestros fundamentos o las bases de este conocimiento. Entonces, ¿cuáles son esos 3 factores? El nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad, ¿cierto? Entonces, la muerte psicológica, como muchos la conocen, pues es la eliminación de cada uno de nuestros defectos
psicológicos como miedos, estrés, depresión, ira, angustia, que conocemos la técnica de eliminación de estos defectos. Esa técnica se da a través de la autoobservación. Vamos a observar nuestro mundo interior, vamos a descubrir un defecto, y al descubrir este defecto, pues vamos a pedirle a nuestra Madre Divina o a la fuerza del amor de nuestra conciencia que elimine este defecto. ¿Listo? Entonces ese va a ser el primer factor, que es la muerte psicológica. Tenemos otro factor, que es el sacrificio por la humanidad, y consiste en que vamos a enseñarle este conocimiento a todas aquellas personas a las que podemos llegar a enseñarles, o las que pueden llegar a querer practicar este conocimiento, o sea, a todo el mundo, a todas las personas, sin importar la edad, sin importar el estrato social, sin importar la religión en la que estén, sin importar absolutamente nada, ¿sí? Entonces ese va a ser el segundo, entregar este conocimiento a toda la humanidad. Y el tercer factor, o el factor en el cual nos vamos a profundizar el día de hoy, es el factor del nacimiento espiritual, la suprasexualidad. ¿En qué consiste la suprasexualidad? Pues consiste en un tipo de sexualidad completamente diferente, un tipo de sexualidad a través de la cual un hombre y la mujer se unen en fidelidad, castidad y amor, pero ya no para llegar a un placer, como lo conocemos normalmente, que es la eyaculación y el orgasmo, ya no para llegar a sentir, digamos, unas sensaciones momentáneas, sino que ya este tipo de sexualidad busca una unión con nuestro ser, una unión con lo sagrado, que una persona a través de la sexualidad pueda llegar a despertar su conciencia, pueda llegar a subir sus niveles de conciencia. Ese es el objetivo del nacimiento espiritual. Me disculpan porque no sé por qué se me están pasando las diapositivas, pero bueno, ahí vamos explicando. Entonces, ese va a ser el objetivo de ese factor, y ese es el factor que vamos a hablar el día de hoy, el nacimiento espiritual. Entonces vamos a tratar de enfocarlo de una forma muy detallada para poder responder absolutamente todas las preguntas que nos van surgiendo acerca de este tema. ¿Listo? Entonces, primero que todo, ¿cuáles son los requisitos para el trabajo del nacimiento espiritual? Bueno, vamos a hablar de 3 requisitos básicos, pero cada uno de esos requisitos encierran muchos requisitos o subrequisitos. Entonces vamos a tratar de desmenuzarlos y de comprenderlos. El primer requisito es la fidelidad. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una práctica en la cual vamos a tener una sola pareja. O sea, para poder llevar a cabo el nacimiento espiritual, tiene que haber una sola pareja para toda la vida. Una sola persona. O sea, no podemos estar cambiando de pareja, no podemos estar, bueno, dejémoslo así para de pronto no estar devolviendo las diapositivas. Entonces no podemos estar, digamos que un tiempo con una pareja, otro tiempo con otra pareja. No, tenemos que tener una sola pareja para toda la vida. ¿Por qué una sola pareja? Porque nosotros vamos a hacer una práctica en la cual vamos a magnetizar nuestra energía con la energía de esa pareja. Va a haber una magnetización entre esas dos personas. Y esa magnetización, esa unión, con un objetivo común, que es llegar a la autorrealización, va a hacer que ese fuego que ascienda por la columna, pues que haga que nuestra columna quede completamente magnetizada con la energía de esa persona. Hay un canal central por donde va a ascender esa energía a lo largo de nuestra columna. Ese canal se denomina el Nadi Chitra, y ese canal va a quedar completamente magnetizado con la energía de nuestra pareja. Si nosotros nos unimos sexualmente con otra persona o con otra pareja, en ese momento ese canal central inmediatamente se va a quemar, ¿cierto? Se va a dañar y vamos a perder la posibilidad de hacer ese trabajo interior. Por eso el adulterio no entraría dentro de una pareja que quiera practicar este tipo de sexualidad, y lo que es la alquimia sexual, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta algunas aclaraciones sobre la pareja, ¿sí? De pronto hay muchas personas que llegan al conocimiento y no tienen pareja, o sea, quisieran saber cómo conseguir una pareja. Otras personas que ya vienen con una pareja específica, o ya están casados, tienen hijos o tienen una pareja, entonces quisieran saber si con esa persona pueden hacer el trabajo de la transmutación sexual. Entonces, lo primero que debemos entender es que la fidelidad implica que tiene que ser una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a tomar una decisión de con quién voy a estar toda mi vida, pues tiene que ser una decisión bien tomada, no puede ser una decisión a la ligera, no puede ser
no sé, es algo muy rápido sin haberlo reflexionado, sin haberlo comprobado, porque es una persona con la que voy a compartir toda la vida, toda mi existencia. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos realmente, podamos llegar a comprobar, comunicarnos con nuestro ser y saber realmente cuál va a ser esa persona. Tomemos esa decisión de una forma consciente. Entonces, ese es el primer tema con el cual ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, y es sobre la pareja, sobre la consecución de la pareja. Segundo, el segundo requisito para el nacimiento espiritual es la castidad. Entonces, ¿qué es la castidad? Pues la castidad es la no expulsión de la energía creadora sexual. ¿Y qué es la energía creadora sexual? Pues la energía creadora sexual es el líquido seminal que se encuentra en nuestras glándulas sexuales. En el hombre se encuentra en los testículos, en la mujer se encuentra en los ovarios. Es el semen o el líquido seminal. Esa es la famosa energía creadora sexual, que muchas veces los conferencistas lo llamamos de esa forma y las personas quedan un poco perdidas, pero ¿qué es eso de la energía creadora sexual? Pues simplemente es ese líquido seminal. Lo que pasa es que para la mayoría de las personas externamente, ese líquido seminal pues no tiene ningún valor, ¿cierto? Simplemente lo vemos como que el valor que tiene es que nos puede ayudar a procrear, ¿sí? Y que cuando se expulsa se siente una sensación placentera. Es lo único que sabemos o que sabíamos antes de conocer acerca de la suprasexualidad, ¿cierto? Pero ya dentro del conocimiento de sí mismo, cuando ya sabemos el valor que tiene esta energía creadora sexual, cuando ya sabemos la capacidad creadora que esta energía tiene, pues ahí ya viene esa palabra que ustedes ven acá, que es la palabra castidad. ¿Y qué es la castidad? La castidad es la no pérdida de la energía creadora sexual. No fornicar, no llegar a la eyaculación o no llegar al orgasmo. Hay que diferenciar, y eso me parece importante hacerlo en este estudio, lo que es la castidad, hay que diferenciarla enormemente de lo que es el celibato, porque no tienen absolutamente nada que ver. ¿Sí? De pronto también muchos de nosotros tenemos esos conceptos cerrados de que el celibato es castidad. No, ¿qué es el celibato? El celibato es el odio al sexo, la repugnancia al sexo, ver el sexo como algo pecaminoso, ver el sexo como algo malo, ¿sí? Y pensar que la parte espiritual, ¿sí? Se va a lograr si nosotros nos alejamos del sexo, ¿cierto? Entonces hay que entender que hay varios tipos de sexualidad. Está la infrasexualidad, que busca simplemente el placer, la eyaculación y el orgasmo, y está la suprasexualidad. Entonces, si una persona aprende a utilizar adecuadamente la sexualidad, realmente va a poder llegar a esto que se llama la castidad. Una persona que simplemente se va por el camino del celibato no va a poder despertar su conciencia, porque el camino o la escalera al cielo está en nuestra columna vertebral, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. En nuestra columna vertebral, esa posibilidad que tenemos de hacer ascender la energía a través de nuestra columna vertebral nos va a permitir llegar a la autorrealización, a crear nuestros cuerpos existenciales del ser, a despertar nuestra conciencia. O sea, la sexualidad se necesita, pero muy bien utilizada, no como la han enseñado, no la han enseñado en la sociedad, sino utilizada de una forma diferente. Y esa forma en la que la debemos utilizar es a través de la práctica del suprasexo, que se va a explicar muy bien el día de hoy. Entonces no tiene nada que ver el celibato es un estado de degeneración sexual y es uno de los estados de degeneración sexual más terribles que hay. Una persona que se degenera sexualmente a través de la fornicación, del adulterio, que se sigue degenerando y termina llegando al homosexualismo, y que se sigue degenerando, termina llegando al celibato, es el estado más bajo de degeneración sexual, porque ya tiene una repugnancia terrible hacia el sexo. Y eso no tiene nada que ver con la conciencia, porque para eso existe el sexo superior. Y para poder aplicar o tomar en cuenta la sexología superior, pues hay que tener un deseo sexual, pero obviamente bien encaminado. Entonces, ¿qué sería la castidad para resumirlo? La no expulsión del líquido seminal. ¿Y qué pasa con ese líquido seminal si no se expulsa? Pues se va a llevar a cabo un proceso de transmutación que ya vamos a explicar, porque ahí también hay muchísimas dudas que han surgido. ¿Qué pasa? Que si se retiene, la persona se enferma, que bueno, hay cantidad de dudas y conceptos que tienen sobre eso. Entonces vamos a hablar también de qué pasa con esa energía si no se expulsa. Entonces, ¿qué se puede hacer con esa energía creadora sexual? Eso sería la castidad, no expulsión de la energía, ni una sola gota de energía creadora sexual o de líquido seminal. Ese va a ser el fundamento de esta práctica sexual. Como tercer requisito para el nacimiento espiritual está el amor, ¿sí? ¿Y qué es el amor? Pues el amor es la capacidad de hacer
El amor es ese anhelo espiritual que las dos personas van a tener, porque lo ideal es que los dos conozcan este trabajo. Es muy difícil que una persona trabaje en el suprasexo si la pareja no quiere trabajar de esta forma, si la pareja lo que quiere es fornicar, llegar a la eyaculación, al orgasmo, a la degeneración sexual. Es muy difícil. Se necesita que las dos personas tengan este conocimiento y lo quieran aplicar y tengan ese anhelo de utilizar la sexualidad para unirse con la parte divinal, ¿sí? Porque para eso sirve la sexualidad, para unirnos con nuestra conciencia, con la divinidad que hay dentro de nosotros, para hacer ascender nuestra energía y crear nuestros cuerpos y permitirnos manifestarnos en dimensiones superiores. Entonces, las dos personas tienen que tener claro este proceso y deben querer llegar a ese anhelo espiritual. Debe haber un amor, obviamente, entre la pareja. No puede haber una pareja unida por conveniencia, ¿sí? No debe haber una pareja unida por el dinero o porque la familia sí lo quiso o porque nos tocó. No, la idea es que realmente haya un amor y una química con la pareja. No una lujuria desbordada, no unos sentimientos de sentimentalismo morboso ni apego, no, un amor que es ese amor, ustedes lo van a ver representado en que las dos personas quieren hacer este trabajo, quieren ayudarse mutuamente para poder llegar a la felicidad o al estado máximo que es la autorrealización del ser. Listo, entonces esos van a ser como los 3 requisitos básicos de este tipo de práctica. Vamos a ver si acá sí no se nos pasa la diapositiva. Bueno. Y si no, pues volvemos a la presentación anterior. Bueno, entonces vamos a hablar de unas preguntas frecuentes, ¿sí? Que me han hecho y por la cual decidí hacer este estudio el día de hoy. Muchas personas preguntándome por WhatsApp, por Facebook, una cantidad de cosas acerca de la práctica de... No, devuélvela, porque yo lo cuadré. Listo, ya lo devolví. Entonces, vamos a hablar de esas preguntas que me han hecho frecuentemente y por la cual decidí hacer este estudio, porque me di cuenta que a pesar de que en las conferencias está explicada esta práctica, hay veces pues se explica de una manera muy general y como en este momento no tenemos la oportunidad de tener unas salas presenciales para poder ahondar más en estos temas, pues se hace necesario este tipo de espacios para poder profundizar un poquito más y poder resolver esas inquietudes. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo puedo saber quién es mi pareja? Entonces llega una persona soltera al conocimiento, conoce acerca de estas herramientas y dice, bueno, pero yo cómo sé con quién puedo llegar a hacer este trabajo. Esa es una pregunta muy, muy común. Entonces, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, lo primero que debemos saber es que tenemos que tratar de tener una comunicación con nuestro real ser interior, con la parte consciente que todos tenemos adentro. Nuestro verdadero guía, nuestro verdadero maestro no se encuentra afuera. No es el conferencista que está dando la conferencia, no es la persona que se ve avanzada, no. Ese no es nuestro maestro. Ninguna persona externamente va a ser nuestro maestro, ni va a ser nuestro guía. Nuestro guía está dentro de nosotros mismos, es nuestro ser interior, nuestra conciencia, nuestro espíritu, como le queramos llamar. Cada uno le dará el nombre que quiera. Pero esa parte autoconsciente que todo el mundo tiene en su interior, tiene toda la sabiduría que necesitamos para poder hacer este trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pues vamos a preguntarle a ese guía interior para que nos ayude a saber quién es nuestra pareja. ¿Por qué necesitamos preguntarlo? Porque posiblemente puede que yo conozca a una persona, la persona se ve interesada en este trabajo, veo que como que le gusta el trabajo interior, pero solo el ser sabe, o solo mi guía interior, mi conciencia sabe si esa persona realmente va a trabajar sobre sí mismo. ¿Qué tal que yo decida empezar ese trabajo con esa persona, me una sexualmente a esa persona, empieza a hacer las prácticas de suprasexo y la persona diga que decida ponerse a fornicar, decida dejar a un lado el trabajo de la transmutación sexual y decida fornicar, o decida irse? Y lo que hizo fue hacerme un daño porque ya me ligué con esa persona y ya pues obviamente mi energía está magnetizada, está unida a la de esa persona y me va a hacer perder muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo ideal es que nosotros, si no tenemos aún pareja, si estamos solteros por alguna u otra razón y queremos hacer este trabajo de la transmutación sexual, pues le preguntemos a nuestro ser. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la práctica del desdoblamiento astral. Entonces la idea es que todos acá podamos aprender a desdoblarnos conscientemente. Quitémonos los conceptos de que eso es una práctica difícil, de que no se puede, de que es peligrosa,
de que solo es para gente avanzada. Quitémonos esos conceptos porque son completamente errados. Cualquiera de ustedes puede hacer la práctica del desdoblamiento astral, y al salir al mundo astral consciente, ustedes pueden preguntarle a su ser, a su guía, a su conciencia, que les diga, les indique quién es la pareja con la cual deben hacer este trabajo, ¿sí? O también, si tienen la intención de pronto de empezar una relación con alguien que ya conocieron dentro de este conocimiento, una persona que también tiene el ánimo de trabajar, pues pueden preguntar directamente por esa persona, preguntarle al ser, bueno, esta persona que conocí, con la cual quiero empezar una relación, ¿sí me va a ayudar en este trabajo? ¿Sí me sirve para hacer este trabajo? Y el ser pues nos va a dar una respuesta, posiblemente nos la dé de forma directa, nos diga, mira, es esta persona, o posiblemente nos muestre simbólicamente, ¿sí? Nos la muestre, por ejemplo, vestida de determinado color. Lo normal es que al comienzo, cuando preguntemos por pareja, nos van a mostrar, por ejemplo, un perro, ¿sí? ¿Y por qué nos van a mostrar un perro? Porque nos están diciendo que no hemos trabajado lo suficiente la lujuria y todavía no tenemos los méritos para empezar una relación de pareja. Porque posiblemente si empezamos la relación de pareja ya, en este momento, con todos esos yoes lujuriosos que tenemos, lo que vamos a hacer es dañar esa relación. Vamos a ir a fornicar, no tenemos todavía el dominio sobre nuestro centro instintivo, sobre nuestra máquina humana, ¿sí? Todavía no hemos trabajado los yoes lujuriosos, entonces vamos a ir a hacerle daño a esa persona y hacerle daño a nuestro propio trabajo interior. Entonces, ¿qué hace el ser? Nos dice, mire, primero estudie este yo lujurioso, ¿sí? Puede mostrarnos un perrito, un gorila, que es el yo masturbador, o nos pueden mostrar una serpiente, una libélula, que es el adulterio también. Bueno, todo esto lo vamos a ver en la simbología astral, que ustedes la encuentran, el video sobre la interpretación astral lo encuentran en YouTube, y la simbología también está ahí en ese mismo video, pueden descargar la simbología, ¿sí? Ahí en la parte, en los comentarios del video, en la parte informativa del video, ahí pueden descargar la simbología. Entonces ya ustedes saben que tienen que estudiar determinados defectos, y ya cuando logren estudiar esos defectos, el ser ya les va a mostrar de una forma más clara quién es su pareja. Entonces ya no les va a mostrar un animalito, mire, estúdieme esto, sino que ya les va a decir, mire, esta es la persona con la cual ustedes van a poder hacer este trabajo, ¿sí? O les va a decir muy claramente, sí, esa persona te sirve para hacer el trabajo o no te sirve para hacer el trabajo, tienes que seguir trabajando en la meditación y más adelante te mostraremos quién es tu pareja. Entonces ahí cada uno va a empezar a tener una comunicación con su real ser interno. Segunda pregunta, si ya tengo pareja, miremosla acá, si ya tengo pareja, ¿debo trabajar con esa persona? Es otra pregunta que también la formulan muchísimo las personas que van llegando al conocimiento. Si ya tengo pareja, ¿esa persona es con la que yo debo hacer este trabajo? Y la respuesta es que sí, esa persona es. Acá no vamos a promocionar las separaciones, no vamos a promocionar el adulterio. Si ya tenemos una pareja y tenemos hijos, no vamos a promocionar entonces que dejemos botados a nuestra esposa y a nuestros hijos, o a nuestro esposo y a nuestros hijos, que porque en el conocimiento me hablaron del suprasexo, entonces voy a buscar una pareja. No, ¿sí? Ya tenemos nuestra pareja, entonces esa persona es la persona con la cual debemos hacer este trabajo. Eso es importante que quede claro. Pero también es cierto, como lo decíamos anteriormente, que la persona también debe querer hacer este trabajo. Entonces ahí se genera un conflicto, porque hay personas que llegan a este conocimiento, empiezan a practicar, quieren empezar a practicar el suprasexo y le dicen a la pareja, bueno, mira, si existe esta forma de sexualidad, yo quiero hacer esto, y la pareja no quiere saber nada de esto, quiere seguir fornicando. En ese caso, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Esa es una duda muy frecuente. ¿Qué hago yo en ese caso si mi pareja no quiere trabajar, no quiere hacer este trabajo interior? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues la persona lo que debe hacer es, primero que todo, tenerle paciencia, ¿sí? Vamos a aplicar un poquito ese amor que tenemos hacia esa persona, porque lo que nosotros queremos es ayudar a que esa persona también se autorrealice, a que esa persona también entienda este conocimiento y lo quiera practicar. Entonces vamos a tenerle paciencia y vamos a empezar a darle el conocimiento, a darle ejemplo, primero que todo, a practicar y darle ejemplo, y a darle el conocimiento de a poquitos. Puede que al comienzo no le guste, pero al ver que de pronto yo estoy generando un cambio, la persona ve que la otra persona está cambiando, que realmente le está ayudando este conocimiento, eso puede llegar a generarle un interés. He conocido muchos alumnos, y lo digo sí, en la experiencia que he tenido, que han tenido este proceso. Al comienzo la pareja no quiere saber nada de esto, ni los escucha, pero cuando ve que ellos están haciendo un cambio,
que realmente este conocimiento le sirve, la persona dejó de tomar, la persona dejó de gritar, ya se controla mejor, ya tiene un autodominio de sí mismo, ya no es tan perezoso, entonces ya la pareja dice, pero ¿qué le pasó? ¿Sí? Rarísimo, ¿sí? Entonces ya eso le empieza a generar como un interés, bueno, ¿usted dónde es qué es lo que está haciendo? ¿A cuáles son esas conferencias que usted va? Y termina la persona después de un tiempo interesada o interesado en el conocimiento. Entonces vamos a tenerle paciencia y vamos a tratar de enseñarle a esa persona el conocimiento. Ya si después de mucho tiempo de tenerle paciencia, de enseñarle el conocimiento, de esperar que la persona pues lo comprenda, lo entienda, porque pues este conocimiento a veces no es fácil de entender, ¿sí? Porque ya estamos acostumbrados toda la vida a otras cosas. Pero sin embargo ya después de ese tiempo la persona sigue queriendo fornicar y sigue queriendo seguir en su tipo de sexualidad donde estaba antes y no quiere cambiar. Entonces ahí es donde realmente sí tenemos que preguntarle a nuestro ser si es necesario cambiar de pareja, porque sí hay unos casos extremos en los cuales la persona definitivamente no quiso cambiar, no quiso trabajar, se le tuvo paciencia, duró la persona durante un año ahí con paciencia, enseñándole, teniéndole consideración, ayudándolo, y la persona definitivamente no quiere cambiar, no quiere hacer ese trabajo, pues tampoco se va a truncar, la persona que quiere trabajar tampoco se va a truncar su camino por quedarse toda la vida esperando a alguien que realmente no quiere hacer el trabajo. Entonces también es importante que le preguntemos internamente a nuestro ser, ya cuando son casos muy extremos, qué debemos hacer, y posiblemente nuestro ser nos indique que esa pareja no nos sirve, que esa pareja va a seguir tomando alcohol, que esa pareja va a seguir fornicando, que no tiene ningún interés en despertar su conciencia y que no nos va a servir para este trabajo. Entonces ya en ese caso específico sí podríamos llegar a hacer un cambio de pareja, pero para eso se debe dar una espera o una pausa magnética, una espera para que como que se haya una desconexión con esa pareja. Lo de la espera del año, que también es una pregunta que se hace mucho, la persona dice, bueno, yo me separo de una persona, de mi pareja, entonces tengo que esperar un año. Bueno, eso depende. Si las dos personas ya estaban transmutando, estaban haciendo ascender su energía por la columna vertebral, ya estaban practicando el suprasexo, sí debe ser la espera de un año. Pero si las dos personas simplemente estaban fornicando, no había ninguna magnetización porque nunca habían hecho la práctica de la transmutación sexual, entonces si se separan, pues ahí ya no es necesario esperar un año, pueden ser simplemente 3 meses, o simplemente ustedes preguntan internamente cuánto tiempo deben esperar para poder iniciar una nueva relación. Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Cuánto tiempo debo esperar para unirme con una pareja después de una separación? Bueno, ese ya lo acabamos de responder. Entonces, si hubo un proceso de transmutación sexual, si ya se prendió el fuego, ya se está canalizando, ya se estaba creando los cuerpos, ya se estaba condensando la energía en la médula espinal, ya se había hecho un trabajo serio, pues hay que esperar mínimo un año. ¿Sí? Pero si no se había hecho ningún trabajo, si simplemente las personas estaban fornicando, ¿sí? Estaban practicando infrasexualidad, no habían empezado a hacer el trabajo de la transmutación sexual, pues simplemente van a esperar 3 meses y pues obviamente hay que averiguar realmente quién es la pareja para poder empezar a trabajar. ¿Qué es la fornicación? Esta es una pregunta también muy común porque a veces confundimos el término fornicación con el término adulterio. Eso normalmente hay unas sectas o determinadas religiones que tienen esa confusión y dicen que para poder justificar la fornicación en la pareja, entonces dicen que la fornicación es cuando una persona tiene sexo o tiene una relación sexual con alguien que no es su pareja. Eso no es fornicación, eso es adulterio. Hay que diferenciar bien. La fornicación es la expulsión de la energía creadora sexual, la expulsión del líquido seminal, sea a través de la masturbación o sea a través de un acto sexual con la pareja. Si se expulsa ese líquido seminal, si se llega a la eyaculación o se llega al orgasmo, eso es fornicación. Y ese delito, que pues, antes estaba muy bien especificado, por ejemplo, en la Biblia, que es uno de los libros más comunes, ahí se hablaba, en Levíticos 15 hablaba de cómo eso era un pecado, ¿cierto? Que el hombre que expulsara su semen pues quedaría completamente sucio, completamente degenerado, involucionado. Bueno, ahí lo hablaba muy claramente en Levíticos 15, el pecado o digamos que el error de expulsar el semen. Pero pues eso se lo castraron a la Biblia, las Biblias antiguas, nuevas, digámoslo así, ya ninguna tiene eso. Ustedes van a Levíticos 15 y ya encuentran
determinadas cosas sobre enfermedades de transmisión sexual, bueno, cosas que no tienen nada que ver con lo que había. Si ustedes buscan una Biblia antigua, posiblemente lo van a encontrar. Pero bueno, no vamos a hablar en este momento de los libros, sino que vamos a hablar de realmente qué es la fornicación, para que lo tengamos muy claro. Entonces, cuando se fornica, es cuando se expulsa el líquido seminal de nuestro cuerpo. Y cuando se adultera, el adulterio sí es cuando nosotros tenemos alguna relación sexual o alguna relación con una persona que no es nuestra pareja. Eso sí ya sería el adulterio. ¿Qué es la castidad? Creo que eso sí lo alcancé a explicar anteriormente. La castidad es la no expulsión de esa energía creadora sexual, la no fornicación. Eso es la castidad. También podríamos hablar de castidad en el verbo, de castidad en la emoción, castidad en el pensamiento. O sea, no desperdiciar la energía pensando, no desperdiciar la energía sintiendo. Pero la más importante y la que vamos a hablar el día de hoy es la castidad en cuanto a la parte sexual. O sea, no derramar ni una sola gota de nuestro líquido seminal. ¿Debo renunciar por completo a la fornicación? Algunas personas también me preguntaban eso. O sea, ¿cada cuánto puedo eyacular? Por ejemplo, me preguntaba una persona. Las personas así de pronto hayan visto las conferencias, de pronto creen que no se eyacula en determinadas prácticas, pero que después de un tiempo sí se puede, o que a veces sí y a veces no, o que se retiene durante toda la práctica y después al final se eyacula. Bueno, todos esos conceptos son completamente errados, ¿sí? Hay que aclararlos. Nunca se debe llegar a la eyaculación. Si la persona quiere practicar este tipo de sexualidad, ¿no? Porque obviamente ustedes tienen su libre albedrío, ¿sí? Pero si ustedes quieren llegar a la suprasexualidad, que es el tipo de sexualidad que nos va a ayudar a despertar nuestra conciencia, subir nuestros niveles de conciencia, nunca vamos a llegar a la eyaculación, de ninguna forma, ni a través de la masturbación, ni a través de el acto sexual con la pareja, nunca, en ningún momento, ¿sí? Ni al comienzo, ni al final de la práctica, no vamos a llegar a la eyaculación, porque esa energía sexual o ese líquido seminal se va a transformar, se va a evaporar y se va a transmutar y se le va a dar un uso espiritual. Lo vamos a utilizar como una materia prima para crear nuestros cuerpos. Entonces no lo vamos a desperdiciar, no lo vamos a expulsar, vamos a encontrarle el valor que este líquido seminal tiene para nuestra propia creación. ¿Listo? Entonces yo creo que eso ya quedó muy claro. Sí debo renunciar por completo a la fornicación. Y debo renunciar al placer carnal de la fornicación para acceder al placer no, al éxtasis de la conciencia, que me lo da la transmutación sexual. Porque a través de la transmutación sexual sí voy a tener un verdadero disfrute de lo que es la práctica sexual. Ya no es una práctica, digamos, donde hay eyaculación precoz, donde hay impotencia, donde se dan todos esos problemas de desamor entre la pareja, donde simplemente se siente una satisfacción momentánea y ya, y lo que estoy haciendo es crear defectos, porque obviamente cada vez que expulso mi energía de mi cuerpo, lo que estoy haciendo es crear más y más defectos psicológicos, por lo tanto más sufrimiento, más dolor. Entonces voy a renunciar a ese placer momentáneo para acceder al éxtasis de la conciencia que solo me lo va a dar este tipo de prácticas, ¿cierto? ¿Qué consecuencias tiene la fornicación? Pues a través de la fornicación, como lo decía hace un momento, vamos a crear defectos psicológicos y vamos a revivir defectos psicológicos que ya habíamos eliminado. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya están juiciosos con el proceso de la muerte psicológica y fornican, por alguna razón, expulsan su líquido seminal, van a revivir esos yoes muertos o esos yoes que ya habían eliminado, o sea, van a perder su trabajo. Esa es una de las consecuencias más terribles de la fornicación. La fornicación nos va a llevar a dañar nuestro aparato sexual, ¿sí? Porque la persona termina de tanto masturbarse o de tanto fornicar, termina en procesos de pérdida de la sensibilidad. Porque al comienzo, una relación con un solo beso, ya hay como una pasión, ya hay como una química. Ya después eso se va perdiendo, se pierde la sensibilidad en la práctica sexual, al punto en que de tanto fornicar ya se empieza a sentir es un hastío hacia la pareja, un aburrimiento hacia la pareja, ya la persona no quiere saber nada. Después de fornicar siente como un rechazo hacia esa persona, y después de varios años fornicando, ese rechazo se vuelve permanente. Entonces ya como que le siento fastidio a la pareja y ya empiezo a buscar por otro lado. ¿Por qué? Porque ya se perdió esa conexión. Lo que realmente hace que haya química en una pareja es esa energía sexual. Esa energía sexual es súper valiosa, ¿sí? Representa el amor. Y si nosotros la expulsamos, pues vamos a expulsar el amor, vamos a expulsar esa química o esa armonía con la pareja. Entonces se va a dar el hastío también.
se van a dar procesos de impotencia, donde ya se llega a la frialdad, se pierde la sensibilidad, y por eso terminamos en el adulterio, porque otra persona sí ya nos empieza a mover todas esas cosas que ahora ya la pareja no nos genera, ¿sí? Ya, porque ya se perdió la sensibilidad. Ese es el proceso de la degeneración sexual. Entonces se llega al desamor, se llega a la degeneración, se llega a la involución. Esas son algunas de las consecuencias que tiene la fornicación. También nos puede llevar hacia el homosexualismo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la masturbación lleva a una persona hacia el homosexualismo o hacia el celibato, perdiendo la posibilidad de hacer un trabajo sobre sí mismos a través de la práctica de la suprasexualidad. Listo, ahora sí vamos a abrir entonces la primera ronda de preguntas sobre este tema que tiene que ver con la pareja. Vamos a mirar si hay preguntas. Vamos a mirar por acá si hay preguntas y resolvemos de una vez las preguntas que tengan que ver con la pareja. Saludos a Noelia desde México, a Guido Antonio Moreno, a Patti Insunza, a Alberto, al hermano Peña, a Nazaret Rosas. Saludos a Marina Estela desde Argentina, a Marjorie desde Ecuador, a Edwin Vázquez, Tito Wilson, a César Facundo, Prudencio. Bueno, acá me están diciendo que hable más lento. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, Alan Velázquez, Andante Cruz dice: al momento del acto toca eyacular y retener o no se alcanza a eyacular. Bueno, ahí está la pregunta que me han hecho muchas personas y que me gustaría aclarar. Nunca se debe eyacular, ¿sí? No vamos a llegar a la eyaculación ni al orgasmo, ni en el momento del acto ni después del acto. En ningún momento vamos a llegar al orgasmo o a la eyaculación. O sea, nuestra energía sexual o nuestro líquido seminal no tiene por qué salir de nuestro cuerpo físico. Y ya vamos a explicar en la práctica entonces qué es lo que se va a hacer con esa energía. ¿Listo? Saludos a Víctor desde Ecuador, a Fanny Esperanza, a Isabel Mora, a Ninfa Nava. Y si ya se cometió infidelidad por parte de alguien, ¿se puede? Bueno, pues en este momento nosotros hasta ahora estamos empezando, muchos de nosotros hasta ahora estamos empezando este camino del conocimiento de sí mismo. Llegamos acá a este conocimiento y lo que pasó de aquí para atrás, pues ya pasó, ¿sí? Entonces, si ya cometimos infidelidad o si ya cometieron infidelidad con nosotros o si ya cometimos determinados errores, bueno, eso ya está en el pasado, ¿cierto? La idea es que desde ahora vamos a empezar a practicar otro tipo de sexualidad completamente diferente. Cualquier persona puede hacer este trabajo, no importa si la persona fue prostituta, no importa si fue un delincuente, no importa si fue lo que haya sido, si la persona tiene el anhelo de cambiar, tiene la oportunidad de hacerlo. La última puerta que se cierra es la puerta del arrepentimiento, ¿sí? Entonces cualquier persona que quiera dice: no, ya voy a hacer un alto en mi vida y voy a dejar de alimentar todos esos defectos porque ya me dieron este conocimiento y lo quiero empezar a aplicar y quiero llegar a ese estado del despertar de la conciencia y la autorrealización del ser. Lo puedo hacer, no importa lo que haya pasado anteriormente. Entonces, si la pregunta va en torno a eso, pues ya lo que hicimos pues nos va a servir de materia prima para estudiar nuestros defectos y para eliminarlos. Si yo cometí alguna infidelidad, pues ahora tengo que empezar a estudiar por qué lo cometí, qué fue lo que me llevó hacia esto, o si me pasó, o si otra persona lo hizo, también, si me lo hicieron a mí, también tengo que estudiar todo el sufrimiento que me generó. Si la pregunta va enfocada hacia si puedo volverme a unir a esa persona después de una infidelidad, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que tener la orientación de nuestro ser, donde él nos va a decir: no, esa persona ya no te sirve, o esa persona te va a ser infiel otra vez, por lo tanto no vas a poder hacer el trabajo con esa persona. Entonces, ya si mi ser me dice eso, pues yo lo tengo muy claro. Pero si mi ser me da una indicación de que sí hay que ayudar a esa persona, hay que perdonarlo y hay que volver a esa relación, pues sería diferente. Entonces ahí sí ya tenemos que tener una orientación muy exacta y muy concreta de nuestro real ser interno, que lo vamos a obtener a través de la práctica del desdoblamiento astral. Pero también tenemos que aplicar la lógica y la reflexión, ¿no? Si yo veo que esa persona no le interesa el suprasexo, que ya me fue infiel y aparte de eso sigue en todas sus andanzas y no quiere cambiar, pues
para que de pronto por apego o por lo que sea no tiene sentido seguir luchando por esa relación, ¿cierto? Porque ya lo que necesito es una persona que realmente quiera trabajar sobre sí mismo. Pero la última palabra la tiene nuestro real ser interno, nuestro ser, y tenemos que comunicarnos con él. ¿Qué pasa con el sexo oral y el sexo anal? ¿Es fornicar? Muy buena pregunta. Si ustedes estuvieron, los que hayan estado en la conferencia número 43, diversos tipos de yoes lujuriosos, ahí en esa conferencia, que la van a encontrar acá en la página, si quieren mirar en las conferencias anteriores la van a encontrar, se hablaba de los diferentes yoes lujuriosos. Dentro de la masturbación estaba la masturbación solitaria, ¿sí? Que es cuando una persona simplemente se incentiva a sí mismo o a su órgano sexual para que haya expulsión de la energía. Y está la masturbación colaborada, y dentro de esa masturbación colaborada estaban estos defectos del sexo oral y el sexo anal, ¿sí? Claro que es fornicación, claro que son yoes lujuriosos. Cuando una persona practica cualquier tipo de esas aberraciones, porque son aberraciones sexuales, pues obviamente está dándole un carácter impuro a la práctica sexual, porque la práctica sexual es simplemente la unión sexual del hombre y la mujer, linga yoni, ¿sí? El órgano sexual femenino y el órgano sexual masculino se unen, y esa es la parte natural o pura de la práctica sexual. Ya cuando empezamos a agregarle cosas, le agregamos la masturbación, le agregamos el sexo oral, le agregamos el sexo anal, pues obviamente estamos degenerándonos terriblemente y estamos haciendo que esos defectos crezcan. El sexo anal y el sexo oral generan homosexualismo. Cuando una persona practica este tipo de masturbación, porque es un tipo de masturbación, la persona alimenta muchísimo su yo incubo, su yo subcubo, que son yoes imaginativos, y también alimenta su yo homosexual, porque a través de este tipo de prácticas la persona ya después, o los mismos yoes de la persona ya después dicen, bueno, yo no necesito de una mujer, por ejemplo, para llegar a sentir esto, lo puedo hacer con un hombre. Entonces eso hace que el hombre termine volviéndose homosexual, o igual la mujer. Entonces yo ya no necesito de un hombre porque esto lo puede hacer una mujer. Entonces esto hace que alimentemos terriblemente esos defectos homosexuales y que terminemos cayendo allá. Entonces no vamos a utilizar ni el sexo oral ni el sexo anal, no lo necesitamos para la práctica de la transmutación sexual, y son defectos muy pesados, muy degenerativos, que hacen que nosotros involucionemos. Entonces no nos van a servir para el avance interior. Los líquidos preeyaculatorios. Bueno, está la lubricación. Hay que diferenciar muy bien lo que es la lubricación de lo que es la eyaculación o el orgasmo. Porque la lubricación es algo natural. Tanto el órgano sexual femenino, el yoni o la vagina femenina, lubrica, como también el órgano sexual masculino, el falo o el pene, también lubrica, ¿sí? Y ese proceso es un proceso natural, que haya lubricación para que se pueda dar la conexión sexual. Entonces no vamos a confundir la lubricación como tal con la eyaculación o la expulsión de la energía sexual. ¿Cómo desligar la energía? Desligar la energía, no entiendo la pregunta a qué se refiere exactamente, si de pronto me la puedes especificar un poco más para saber realmente a qué se refiere. Mujer, buenas noches. De pronto si tiene que ver con desligarse de la pareja cuando ya hay una separación, la energía que queda en la médula espinal, pues hay que esperar un año para que se dé esa desmagnetización y la persona ya pueda tener otra pareja. Cuando ya son casos muy extremos en que se murió la pareja o hubo un adulterio y pues la otra persona quemó el Nadichitra, ya no puede seguir su trabajo, entonces la persona que queda activa en el trabajo interior pues tiene que esperar. Mujer, buenas noches. ¿Qué sentido tiene realizar el trabajo en el arcano cuando una de las personas se realizó una cirugía anticonceptiva de manera permanente? Bueno, pues eso lo hablábamos en la conferencia de ayer y es muy importante aclararlo. Si la persona se hizo una ligadura de trompas, digamos que es una mujer y se hizo el proceso de ligadura de trompas, al practicar la suprasexualidad con su pareja, ella no va a poder avanzar porque no tiene unidos los conductos, o sea, sus órganos sexuales no están completos, ¿sí? No están unidos todos los conductos, entonces a tratar de hacer ascender esa energía no va a ascender. Pero si ella tiene sus ovarios, si tiene su útero, si tiene sus órganos sexuales completos, simplemente se hizo la ligadura de trompas, la pareja, que en este caso es el hombre, ¿sí? Él sí puede avanzar. Él puede practicar la suprasexualidad con ella,
y él va a poder avanzar en su trabajo interior. Ella es la que no va a poder avanzar. En ese caso, ¿qué tiene que hacer ella? Pues ella tiene que hacer un proceso de recanalización de trompas, se llama eso. Entonces tiene que revertir la cirugía que se hizo. Esas cirugías las están haciendo en muchas partes en este momento, se llama una recanalización, para que otra vez vuelvan a quedar bien esos conductos y la persona pueda trabajar normalmente. Entonces, simplemente sea la vasectomía en el hombre o la ligadura de trompas, la persona simplemente tiene que hacerse la cirugía para reversar ese proceso y listo, ya va a poder practicar el arcano o la transmutación sexual sin ningún inconveniente, pero sí vale la pena recalcar que mientras se hace la cirugía, la otra persona, o sea, la pareja, sí puede avanzar normalmente. Ya si hubo de pronto una pérdida de los órganos básicos, por ejemplo, la persona perdió los ovarios o perdió la matriz, el útero, ya no los tiene, ya se los sacaron por alguna razón, por una enfermedad, por lo que haya sido. En ese caso sí no tendría sentido porque la persona no puede avanzar y tampoco podría avanzar la pareja. Entonces, la práctica de la transmutación sexual no tendría ningún resultado o no tendría ningún beneficio, ningún avance para ninguna de las dos personas. Lo que podría hacer la persona es dedicarse pues a trabajar en los otros dos factores, en la muerte psicológica y en el sacrificio por la humanidad, y en la siguiente existencia ya hacer su trabajo con el nacimiento espiritual. ¿Cuánto tiempo dura el acto? Un hombre normal dura 10 minutos, pero he escuchado que son horas. Es que una cosa es la infrasexualidad o la fornicación y otra cosa muy diferente es la suprasexualidad o la práctica de la alquimia sexual. Es completamente diferente, ¿sí? Cuando una persona empieza a regenerarse y a practicar la alquimia sexual, empieza a recuperar la potencia, porque esa potencia está atrapada en nuestros defectos de la lujuria, nuestros defectos psicológicos. La persona llega con procesos de eyaculación precoz, con procesos de impotencia, pero a medida que va empezando a hacer esas meditaciones sobre la lujuria, sobre el instinto, y empezando a practicar este tipo de sexualidad, empieza un proceso de regeneración y empieza a recuperar la potencia. Entonces, obviamente, cuando la persona ya empieza a tener un dominio de la práctica, esa práctica empieza a durar media hora, 1 hora, 2 horas, 3, hasta 4 horas puede llegar a durar una práctica de transmutación sexual, dependiendo de la intensidad del trabajo en los 3 factores que esté haciendo la persona, en la muerte de sus defectos psicológicos, en su meditación, en todo lo que tiene que ver con la lujuria, con los instintos, obviamente la práctica de la suprasexualidad, donde la persona está juiciosa, o la pareja están seriamente haciendo su práctica, buscando la pureza en la práctica. Entonces van a empezar un proceso de regeneración y esa potencia se va a empezar a recuperar. Obviamente es un proceso gradual y depende de qué tan grave haya llegado la persona, porque hay personas que llegan con problemas muy graves, son muy jóvenes, y ya tienen problemas de eyaculación precoz o de impotencia muy graves. Pero sin importar lo grave que sea el problema, si la persona realmente quiere hacer un trabajo, puede ir regenerándose. Entonces, sí, la práctica de suprasexualidad es una práctica que puede llegar a durar horas, y por eso les decía que es realmente un aprovechamiento de lo que es la práctica sexual, es renunciar al placer momentáneo de la fornicación o de la eyaculación para hacer al éxtasis de la transmutación sexual. Si la mujer es operada con ligadura de trompas, ella no va a avanzar, el hombre puede avanzar. Sí, si simplemente, como les decía, si simplemente tiene la ligadura de trompas, pero tiene sus órganos completos, el hombre sí podría avanzar, ella tendría que hacerse la reversión. En los 10 mandamientos no se prohíbe fornicar. Explique. Bueno, en los 10 mandamientos sí se prohíbe fornicar, ¿sí? Dentro de los 10 mandamientos sí está el no fornicar, sino que el no fornicar lo cambiaron por el no adulterar, ¿sí? Dentro de la Biblia o dentro de las religiones actuales se habla simplemente de eso, del no adulterar, pero si ustedes ya van a las Biblias antiguas o a los conocimientos antiguos, ustedes van a encontrar que sí se hablaba de que la fornicación era completamente errada. Y como lo digo, si quieren búsquenlo en Levíticos 15, en las Biblias antiguas, en la Sagrada Biblia, y ahí van a encontrar esa explicación. Y pues bueno, hay otros apartes de la Biblia que no los tengo claros en este momento, pero sí hay lugares donde se habla claramente de que no se debe llegar a la fornicación. Buenas noches. Y si una pareja está en el acto o la práctica y siente que está por eyacular, ¿se debería cortar con la práctica y reprimir la eyaculación para elevarla por los chakras? Muy buenas noches.
Dicen, si una pareja está en el acto o la práctica y siente que está por eyacular, nunca debemos llegar a este punto de estar por eyacular, ¿cierto? Lo ideal es que no se llegue a la sobreexcitación, que ya lo vamos a hablar ahorita cuando hablemos de la práctica. Simplemente se debe llegar a una potencia sexual para que pueda haber una unión sexual, pero no vamos a llegar a la sobreexcitación ni a llegar a momentos en que estemos a punto de eyacular, porque si llegamos hasta allá, la energía va a involucionar, vamos a activar la energía y posiblemente esa energía involucione y no podamos realizar correctamente la práctica. Entonces no es necesario llegar a esos puntos y después tener que cortar, no. Simplemente hay que tratar de mantener un control en la práctica sexual, que ya vamos a hablar de eso. No se eleva por los chakras, se eleva por las iglesias, se eleva por los centros, se eleva por el Nai Chitra. Dentro del Nai Chitra, que es por donde sube la energía, ahí no están los chakras están fuera de nuestro cuerpo porque son unos discos energéticos, eso se va a hablar en otra conferencia, y vamos a aprender a diferenciar lo que son los centros, lo que son las iglesias y lo que son los chakras, que son 7 en nuestra máquina humana. Unos pertenecen a la máquina humana, otros pertenecen a la quinta dimensión o al alma, y otros pertenecen al espíritu, pero hay que hacer una diferenciación porque la energía sexual no va a subir por los chakras. Buenas noches, una pregunta, ¿no podemos tener orgasmo? No, la idea es no llegar a la eyaculación y llegar al orgasmo. Mujer, considero que el trabajo de transmutación de la energía es lo más difícil. Claro, no imposible. Desde tu experiencia, ¿qué tips das para lograr dichas dificultades? No es difícil, ¿sí? No es difícil. Es una práctica muy sencilla. Todas las prácticas en el conocimiento, lo difícil es los conceptos que tenemos sobre ellos. Tenemos muchos conceptos acerca de la práctica de transmutación sexual y pues ahorita cuando expliquemos la práctica vamos a darnos cuenta que no es tan difícil como lo pensamos. Bueno, voy a dejar acá, no sé cuántas preguntas más hay, pero veo que ya las preguntas van más enfocadas a la práctica, entonces voy a dejar acá en la pregunta de Edison y voy a continuar para que alcancemos a hacer todas las preguntas y para que alcancemos a hablar de todo el tema, voy a continuar con la práctica de la transmutación sexual, porque veo que ya están haciendo preguntas específicamente de la práctica, entonces sería bueno explicarlo. De pronto acá al explicar esta práctica ustedes ya pueden resolver muchas de esas dudas que tienen. Listo, entonces, ¿cómo es la práctica de la transmutación sexual? Lo primero que debemos hacer para esta práctica es obviamente buscar un lugar que va a ser la habitación de la pareja. En esta habitación, pues, ¿qué debemos tener en cuenta en esta habitación? Pues ojalá que esta habitación sea una habitación pulcra, aseada, ¿sí? Porque es como un lugar sagrado. Nuestra cama se va a convertir como nuestro altar para poder generar esa conexión con la parte divina. ¿Qué hay que tener en cuenta? Más que todo, no tener elementos electrónicos en la habitación. Entonces, lo que tiene que ver con celulares, con computadores, con televisores, tenerlos fuera de esa habitación y dejar la habitación principalmente para lo que son las prácticas. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Después de estar en el lugar, ¿qué tiene que hacer la pareja? Tiene que hacer una conjuración del Belilín y el círculo mágico. Aquí la mayoría de los presentes me imagino que ya conocen este tipo de conjuración. Si hay personas nuevas, pues los invito a que nos visiten en nuestro canal de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, y miren la conferencia 7. Ahí está explicado cómo se lleva a cabo este proceso de la conjuración. ¿Qué es la conjuración? Pues va a ser un canto que nos va a ayudar a despejar el lugar de todo tipo de larvas o energías negativas que se encuentren allí. Y luego vamos a hacer un círculo mágico que ustedes lo van a ver acá, que nos va a proteger para que esas larvas o energías negativas no vuelvan a entrar a nuestra habitación. Entonces, ese va a ser el objetivo de este segundo paso, que sería el Belilín y el círculo mágico. Primero está el lugar, después va a estar la limpieza. Entonces, después de haber hecho esta limpieza, donde ya la pareja está completamente protegida de cualquier tipo de energía negativa que pueda llegar a interrumpirle su práctica, vamos a hacer una súplica de asistencia a nuestro Padre Interior y a nuestra Madre Divina. ¿Quiénes son nuestro Padre Interior y nuestra Madre Divina? Pues son la conciencia o el espíritu del que yo les hablaba, esa parte autoconsciente, ese guía interior, ese gurú, ese espíritu. Esa conciencia se divide en dos partes, que es sabiduría y amor. La sabiduría es el Padre y el amor es la Madre. Entonces vamos a invocar esa parte divina para que nos asista en esta práctica
de transmutación sexual. Vamos a pedirle al Padre que por favor nos asista y a nuestra Madre Divina, para que la práctica sea todo un éxito, para que no haya caídas sexuales o no haya ningún tipo de expulsión de nuestra energía creadora sexual y podamos ascender esta energía. Listo, después se va a prender el fuego con caricias y besos hasta lograr una perfecta potencia sexual. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? Pues la pareja va a empezar un proceso de besos, un proceso de caricias, ¿sí? Normalmente, como lo conocemos normalmente. ¿Para qué se va a llegar a este proceso? Para que se llegue a la potencia sexual. ¿Qué quiere decir la potencia sexual? La lubricación del yoni, órgano sexual femenino. O sea, el órgano sexual femenino tiene que estar correctamente lubricado, que era lo que me preguntaban ahorita. O sea, ese líquido que surge a través de la lubricación es un líquido natural que tiene que darse en la práctica para que haya una correcta penetración, ¿cierto? Y el falo también tiene que estar con potencia sexual, o sea, tiene que estar erecto el falo o el órgano sexual masculino. Entonces, cuando ya se dio ese proceso de erección en el caso del hombre y de lubricación, correcta lubricación en el caso de la mujer, en ese momento ya se da ahora sí el proceso de penetración, la conexión entre el lingam y el yoni, que en este caso es el pene y la vagina, para decirlo de una forma mucho más clara. Entonces ya se da la conexión sexual entre el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino, la unión sexual. Listo, hasta ahí yo creo que está entendido. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Porque aquí viene, digamos, lo que es un poco diferente a lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, entonces, antes de empezar a hablar de lo que se tiene que hacer en ese momento en que están conectados, es importante tener en cuenta estos 3 puntos durante la práctica: la concentración, la imaginación y la voluntad. O sea, las dos personas tienen que estar concentrados en el proceso que vamos a explicar, que va a ser un proceso de imaginación y de respiración. Concentrados es que tienen que estar ahí en el instante, no pueden estar pensando en otras cosas, porque en el momento en que se da la unión sexual se genera un poder, el poder de la cruz, el símbolo de la cruz, es la unión del falo y el yoni, el órgano sexual masculino y el órgano sexual femenino. Y ese símbolo representa un poder grandísimo que es el poder creador. Cuando yo estoy unido sexualmente o unida sexualmente a mi pareja, en ese momento hay mucho poder dentro de mí y yo no puedo direccionar ese poder hacia acordarme de la novela que acabo de ver, ¿sí? O acordarme de lo que están diciendo, de la pelea que tuve con alguna persona. No, yo tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo en ese instante, en ese momento. Esa es la concentración. Segundo, la imaginación. Entonces vamos a utilizar la imaginación consciente para que esa energía ascienda por nuestra columna vertebral. Y tercero, la voluntad. La voluntad de no derramar ni una sola gota de energía creadora sexual o de líquido seminal. Vamos a tener un temple y una voluntad para que nuestra práctica sea todo un éxito. Ya teniendo en cuenta estos 3 aspectos, vamos a pasar ahora sí al proceso de transmutación como tal. Entonces se va a dar un proceso respiratorio que tiene 3 etapas: inhalación, retención y exhalación. Entonces está en la pareja unida, como ya lo habíamos dicho, sexualmente, ya se dio el proceso de la penetración entre el hombre y la mujer. En ese momento ellos se van a quedar quietos por un momento porque ya se generó la penetración, porque pueden hacer unos movimientos suaves para que haya la potencia sexual, pero ya cuando hay la potencia van a quedarse quietos. Y en ese momento van a empezar a respirar, o sea, van a empezar a inhalar. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Ustedes van a observar acá este dibujo y se van a dar cuenta que esta línea azul es el aire que entra. Entonces, la persona va a inhalar y se va a imaginar que el aire entra, va hacia los pulmones y luego va hacia las gónadas sexuales. En el caso de la mujer, las gónadas sexuales son los ovarios. En el caso del hombre, las gónadas sexuales son los testículos. Entonces, repito, mientras inhalo, idealmente esa inhalación debe ser 20 segundos, pero no es que tenga que ser así. No todos tenemos la misma capacidad pulmonar y no todos podemos demorarnos 20 segundos inhalando, ¿cierto? Entonces, si fueron 10 segundos no hay problema, pero lo ideal es que sea muy despacio, lo más despacio que ustedes puedan. Entonces van a inhalar. Lo más despacio que puedan, inhalan hasta que inflan completamente el pecho, el estómago. Y mientras inhalan, imaginan que el aire va hacia los pulmones y luego va hacia los ovarios o hacia los testículos. ¿Sí? En el caso de la mujer, los ovarios; en el caso del hombre, los testículos.
Listo, segundo paso, retienen, o sea, van a retener el aire. ¿Sí? Cuando retengan el aire, lo ideal es que sea durante 20 segundos, si pueden, y si no, pues puede ser menos, no hay problema, no hay inconveniente. Van a imaginar que ese aire que llegó hacia las gónadas sexuales, ustedes van a imaginar que ese aire hizo que la energía que estaba ahí, el líquido seminal, se evaporara junto con el fuego, porque en ese momento hay un fuego producto de la unión sexual, ahí hay un fuego. Entonces el aire va a llegar hasta ahí, va como a avivar esa energía para que esa energía se evapore, y van a imaginar que esa energía se convierte en un hilo dorado. O sea, ese líquido seminal se evapora, se convierte en un hilo dorado y va hacia el coxis. El coxis es el último huesito que se encuentra en la columna vertebral, ¿sí? Ese huesito donde termina la columna vertebral es el coxis. Entonces ustedes se imaginan que esa energía se convierte en un hilo dorado y va hacia el coxis, ¿sí? Y empieza a ascender por toda la columna vertebral. Entonces se imaginan ese ascenso, cómo ascendiendo lentamente por todas las vértebras, por toda la parte central de la columna vertebral, hasta que llega a este punto, hasta que llega a nuestro cerebro, específicamente acá, al entrecejo, o sea, a la glándula pituitaria, que es esa glándula que queda entre el entrecejo y la sien, dentro de nuestro cerebro. Entonces ahí va a llegar esa energía en el proceso de retención. Y luego se da el proceso de exhalación. Cuando ustedes exhalen, van a imaginar que esa energía que llegó acá hasta la glándula pituitaria, ahora se va a expander por todo su cuerpo, ¿sí? Se va a expander por todo su cuerpo. Pero para exhalar ustedes van a pronunciar un mantra. Y un mantra pues es una palabra de poder que es la que va a permitir que esa energía se condense en conciencia. Vamos a empezar con el mantra I, que significa ignis, fuego. Entonces, inhalamos, llevamos el aire hacia los pulmones, llevamos el aire hacia las gónadas sexuales, retenemos, imaginamos que el líquido seminal se evapora, se va hacia el coxis como un hilo dorado y empieza a ascender por toda la columna vertebral, llega hacia nuestro cerebro, hacia nuestra glándula pituitaria y exhalamos. Mientras imaginamos cómo esa energía desde ese punto se expande hacia todo nuestro cuerpo. Sencillo. Lo más largo que podamos, tanto la inhalación como la retención como la exhalación. Ahí ponemos 20 segundos porque es lo ideal llegar allá, pero si nuestra capacidad pulmonar no nos da para tanto, pues lo que más podamos. ¿Listo? Sin necesidad de esforzarse. Esta práctica sexual tiene que ser con mucha relajación. La persona tiene que estar distensionada, relajada. No es cuestión de tensionarse para que la energía no se expulse, no. Si ustedes realmente quieren tener éxito en esta práctica sexual, tienen que relajarse. No hay que tensionarse, hay que relajarse. Mientras ustedes más se relajen, más va a poder la energía ascender por nuestra médula espinal. Más fácil va a ser el proceso. Entonces esos conceptos que se tienen de retener, de tensionarse, son completamente falsos. También hay que romper esos conceptos. Es una práctica de mucha relajación. Bueno, terminé de exhalar a través del mantra I. ¿Y qué hago ahora? Pues otra vez inhalo. Otra vez el proceso de inhalación, inhalo. El aire va hacia los pulmones, luego va hacia las gónadas sexuales. Retengo. Me imagino que ese líquido seminal se evapora, va hacia el coxis y empieza a ascender como un hilo dorado por toda la columna vertebral. Llega hacia la glándula pituitaria y exhalo, pero ahora con un segundo mantra, que es el mantra A, significa agua o agua, ¿sí? Entonces vamos a exhalar de la siguiente forma. Mientras imaginamos lo mismo, que esa energía se expande. ¿Listo? Luego volvemos a hacer el mismo proceso de inhalación, retención y exhalación, pero ahora lo vamos a hacer con el mantra O, que significa Origon o espíritu, alargadamente. Entonces, lo más alargado que podamos. La letra O el mantra O. Recuerden que esto se hace separadamente. Para cada letra hay un proceso de inhalación, retención y exhalación. No es que muchas personas terminan diciendo, bueno, entonces I, A, O, no. Solo la I
luego otra vez inhalación, retención, exhalación con la A, luego otra vez inhalación, retención y exhalación con la O. Y luego otra vez inhalación, retención y exhalación con la I, o sea, se sigue repitiendo. Pero seguramente si ustedes están unidos a su pareja y están haciendo este proceso, como se quedaron quietos, concentrados en el proceso de imaginación y de respiración, pues se va a perder la potencia. Eso es lo que va a pasar, ¿cierto? Si se quedaron quietos va a haber una pérdida de potencia, tanto de lubricación como de erección. Entonces, si hay una pérdida de potencia, ¿qué tiene que hacer la pareja? Pues tiene que volver otra vez al proceso de besos, de caricias y de movimientos suaves. Es importante que sean movimientos suaves para que no haya sobreexcitación. Porque si nosotros empezamos a hacer movimientos bruscos en esta práctica, pues ¿cuál va a ser el resultado? Pues la eyaculación o el orgasmo, ¿sí? La expulsión de la energía. Entonces tienen que ser movimientos suaves, los movimientos necesarios para que se llegue de nuevo a la potencia sexual. Ustedes tienen que aprender a manejar un punto de control y este es el secreto de esta práctica. ¿Qué es un punto de control? Que tampoco me puedo llegar a enfriar, en donde me quedo quieto todo el tiempo y se fue la potencia y se acabó la práctica, ¿sí? No. Pero tampoco me puedo llegar a sobreexcitar haciendo movimientos muy fuertes. Cada vez que veo que se baja la potencia, en ese momento tengo que volver a los besos, las caricias, los movimientos suaves para recuperar la potencia. Y cuando recupere la potencia, vuelvo otra vez a este proceso de inhalación, retención y exhalación. Y si vuelve a bajar la potencia, pues otra vez retomo los movimientos suaves, los besos y las caricias. Puedo hacer cambios de poses, se pueden hacer varios poses en esta práctica, no tiene que ser que se tienen que quedar todo el tiempo en una misma pose, ya la pareja pues para su comodidad y ya dentro de su intimidad pues verá cuáles poses va a utilizar, desde que obviamente sea lingam yoni, o sea pene, vagina, ¿sí? No puede haber ni sexo anal ni sexo oral, pero sí pueden haber diferentes poses, entonces ya la pareja pues lo va a determinar, entonces pueden cambiar de pose, otra vez movimientos, suaves, besos, caricias, y ya cuando vuelva a ver la potencia, que es lo que necesitamos, entonces volvemos otra vez al proceso de inhalación, retención y exhalación, ¿sí? El proceso en el hombre es exactamente igual, inhala, lleva el aire hacia los pulmones, luego hacia las gónadas sexuales, en este caso son los testículos, retiene, esa energía sexual se evapora, va hacia el coxis y empieza a ascender por toda la columna vertebral, llega hasta la glándula pituitaria y exhala, y la expande por todo el cuerpo. Es exactamente igual, solo que en la mujer es en los ovarios y en el hombre en los testículos. De resto es exactamente igual. ¿Cuándo se termina la práctica? ¿Cómo sabemos cuánto dura la práctica? Pues la práctica dura lo que dure la potencia sexual, ¿cierto? Si ya no hay más potencia sexual, digamos que después de media hora, o después de una hora, o de 2 horas, o de 3 horas, o de 4 horas, bueno, eso sí ya depende de la potencia que haya logrado la pareja. Después de ese tiempo, digamos que ya así hayan movimientos suaves, besos, caricias, ya no hay potencia. Ya se acabó la potencia en cualquiera de los dos, o sea que la mujer ya perdió la lubricación, ya le está generando un dolor la práctica, entonces ya la mujer dice, no, ya hasta acá llega la práctica, ¿cierto? O el hombre perdió la erección, ya no hay erección, entonces así ya haga movimientos suaves, ya no hay erección, entonces en ese momento se termina la práctica sexual. Ese es el momento en que se termina. Es una decisión obviamente de la pareja, pero lo ideal es que termine cuando se acaba la potencia. Y el éxito de esta práctica es retirarse de la unión sexual sin haber expulsado ni una sola gota de energía sexual. ¿Qué pasó con esa energía? Me preguntarán ustedes. Pues se transmutó, se transformó. Esa energía no se eyaculó, no se perdió a través del orgasmo, pero tampoco se quedó ahí reprimida en las glándulas sexuales. Esto es algo mágico y ahí es donde ustedes van a darse cuenta de la magia de la alquimia sexual, de la magia del tantrismo blanco, de la suprasexualidad. Que ustedes, tanto el hombre como la mujer, se van a dar cuenta de que efectivamente ese líquido seminal que estaba ahí en los testículos o en los ovarios y que nos generaba un deseo sexual, porque cuando nuestras gónadas sexuales están llenas, digámoslo así, cuando el vaso está lleno, se le llama acá, la persona siente un deseo sexual, siente mucho deseo sexual. Cuando la persona ya termina esta práctica, siente cómo baja ese deseo sexual, cómo baja esa presión o ese deseo que se sentía ahí en las glándulas sexuales y cómo realmente esa energía se desapareció. O sea, ese líquido seminal que estaba en los testículos o en los ovarios ya no está, ¿sí? Ya se evaporó, se transformó, ascendió por esos canales, ese canal que se encuentra a lo largo de nuestra columna vertebral y
nos permitió llegar a una regeneración, porque cuando llega esa energía pasa por cada uno de nuestros centros, nuestro centro sexual, nuestro centro instintivo, nuestro centro emocional, mental, nuestro centro motor, y llega hacia nuestro cerebro, pues revitaliza todos nuestros centros y también revitaliza nuestras neuronas y nuestro cerebro. Entonces la persona empieza a sentir, obviamente, un proceso de regeneración, de vitalidad, de fuerza, una fuerza también para todo lo que tiene que ver con las prácticas de suprasexo. Ustedes después de una práctica de estas se miran al espejo y ven sus ojos y se van a dar cuenta que parecen los ojos de un bebé, brillan muchísimo. ¿Sí? Ahí ustedes van a empezar a comprobar que sí pasó algo espiritualmente en esa práctica, y sienten mucha fuerza y sienten mucha química hacia la pareja, aman mucho más a la pareja después de una práctica de estas. Lo contrario a una práctica de fornicación donde se siente hastío, después de una práctica de esta se siente muchísimo más amor y más química, y más armonía con la pareja. Entonces esta es la práctica de transmutación sexual. Ahora sí pueden formular preguntas en base a esta práctica. Recomendaciones: sea paciente y constante para ir controlando y eliminando este yo de la fornicación. Mucha autoobservación durante el día, o sea que tiene que estar la persona eliminando sus defectos para que tenga la energía suficiente para que ascienda por la columna vertebral. Muerte psicológica a cualquier impresión. En la práctica sexual no debemos morir, pero durante el día sí. O sea, todo el día yo estoy eliminando mis defectos psicológicos. Ya cuando hago la práctica sexual, ahí no voy a morir porque no voy a mezclar la fuerza de la muerte con la fuerza mística del nacimiento. No voy a morir, solo voy a dejar que los pensamientos pasen y me voy a concentrar en lo que estoy haciendo. Pero durante el día sí debo estar muriendo para que la práctica tenga un mejor resultado. Los movimientos tienen que ser movimientos suaves. Cada uno se va a concentrar en su propio proceso. No vamos a estar preocupados por lo que el otro está sintiendo o por concentrarnos en el órgano sexual de la otra persona, porque eso nos puede generar una caída, sino que vamos a concentrarnos en nuestra propia energía. Hay un tip en esta práctica que es concentrarse en este punto, en el entrecejo, donde va a llegar la energía, a este punto. Entonces ustedes se concentran ahí. Si se sienten un poco tensionados, sienten como desconcentrados, entonces concéntrense en ese punto, o en el corazón también lo pueden hacer. Pero en esta práctica da más resultado en este punto, que es el punto donde va a llegar la energía. Se concentran ahí, en el entrecejo, y se relajan. Y no dejan que ningún pensamiento se apodere de ustedes. Si llega algún pensamiento, alguna emoción, algún defecto, lo dejan pasar, no le ponen cuidado y siguen concentrados en su proceso. Entonces, cuando no estén en el proceso imaginativo, van a estar concentrados en este punto. Ya cuando estén en el proceso imaginativo de cómo la energía asciende, pues van a estar muy concentrados en cada paso, cómo la energía va ascendiendo, cómo el aire va ingresando, luego cómo la energía va ascendiendo por la columna y luego cómo se va expandiendo, ¿sí? Entonces ese va a ser el secreto. Una sola vez al día. Esta práctica se hace todos los días, pero se hace una sola vez al día. ¿Por qué todos los días? Porque cada 20 horas, cada 24 horas, las glándulas sexuales vuelven otra vez a, digamos que a llenarse, a tener energía para poder realizar de nuevo la práctica sexual. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que todos los días? Sí, es que esta no es una práctica de fornicación, esta no es una práctica como la conocemos normalmente, esta es una práctica sagrada, esta es una práctica así como la meditación, como el desdoblamiento astral, como estas prácticas místicas. Esta es una práctica que nos lleva a la conexión con nuestro ser, y como no hay hastío, como no hay expulsión de la energía, se puede realizar todos los días, pero se debe hacer una sola vez al día, preferiblemente hacerla en la noche o en la madrugada, porque son las horas más propicias para hacer esta práctica sexual. Hay parejas que dicen, bueno, yo no lo hago en la noche porque llego muy cansado y como que no me puedo concentrar, entonces prefiero hacerlo en las horas de la madrugada, las 4, 5, 6 de la mañana, es muy buena hora para hacer la práctica. Como hay otras parejas que sí les queda muy cómodo hacerlo en la noche, tienen un buen nivel de muerte psicológica en el día y en la noche pueden hacer su práctica. Entonces eso sí ya lo va a definir cada pareja. No quiere decir que no se pueda hacer en otro momento del día, pero es preferible hacerlo durante esas horas. No bañarse hasta después de 2 horas de haber hecho la práctica. Cuando ustedes terminen la práctica de suprasexo, no deben bañarse. Tienen que esperar 2 horas para bañarse o para dejar que el agua caiga, digamos, sobre la cabeza, porque ustedes están como calientes internamente, están magnetizados, y es como cuando algo está muy caliente y le echamos agua, se puede quebrar, se puede romper, se puede dañar.
Lo mismo puede pasar con nuestro cuerpo físico. Entonces, como el cuerpo está tan caliente por todo ese proceso energético que se dio, lo mejor es esperar 2 horas para poder bañarse. ¿Listo? No realizar la práctica cuando se está en el periodo menstrual. Entonces, la práctica se puede realizar todos los días con excepción del periodo menstrual de la mujer que dura 7 días. Es importante también tener muy claro esto. Así el sangrado dure solo 2 o 3 días, se deben respetar 7 días. Entonces, si el martes a las 4 de la tarde a la persona le llegó el periodo menstrual, ¿sí? En ese momento la persona tiene que esperar hasta el martes a las 4 de la tarde de la siguiente semana. Entonces ahí ya puede volver a hacer su práctica de transmutación sexual. Durante esos 7 días no se va ni a hacer sublimación para solteros, ni tampoco la transmutación para casados. ¿Listo? Tampoco se debe realizar esta práctica durante el embarazo. O sea, si la mujer está embarazada, no debe realizar la práctica de suprasexualidad. Simplemente por el respeto a ese ser que se está formando ahí. ¿Sí? Por el respeto a ese templo, al templo de ese ser que se está formando dentro de la persona. Entonces no vamos a mezclar esas fuerzas y se va a respetar esos 9 meses de embarazo. Y de tercera medida, tampoco se va a practicar en la lactancia. Entonces, mientras esté lactando, como todavía, ¿por qué no se debe practicar en estos, ni en el embarazo ni en la lactancia? Porque nosotros todavía no somos maestros, no tenemos un 100% de conciencia, todavía tenemos muchos yoes lujuriosos, y así estemos haciendo un proceso regenerativo, que lo estamos haciendo, estamos eliminando nuestros defectos, haciendo nuestros estudios, nuestras meditaciones, así lo estemos haciendo, igual, cuando se da la práctica sexual, pues se salen algunos yoes o efectos psicológicos, ¿sí? O pueden manifestarse efectos de lujuria, mientras vamos haciendo ese proceso de limpieza. Entonces, cuando le damos al bebé en el proceso de lactancia, cuando la mujer lacta a su bebé le da a su bebé alimento, en ese momento pueden pasar todas esas vibraciones lujuriosas que hubo durante la práctica al bebé. Entonces, también por respeto a ese ser, no vamos a hacer la práctica durante el proceso de lactancia, que pueden ser simplemente 6 meses, la persona espera 6 meses del proceso de lactancia y ya puede otra vez reanudar su práctica de transmutación sexual. Bueno, creo que eso es a grosso modo lo que tiene que ver con la práctica sexual. Voy a responder rápidamente, no sé qué hora sea, voy a responder rápidamente unas preguntas frecuentes y pues las personas que se puedan quedar, vamos a seguir con las preguntas. Dice, ¿cómo sé en qué momento llego a la sobreexcitación? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo sabe la persona si llegó a la sobreexcitación? ¿Sí? Entonces, lo ideal es que llegue a la potencia sexual, o sea, que otra vez haya erección y otra vez haya lubricación. Ahí ya es suficiente. Si yo sigo haciendo movimientos después de que ya se logró la potencia, pues entonces ya estoy generando una sobreexcitación. Así de sencillo. Y ya puedo hacer que haya una caída sexual. Si ya hay erección y ya hay lubricación, ¿ya para qué sigo buscando una sobreexcitación? Tengo que parar ahí y empezar mi proceso respiratorio. ¿Se puede tocar todo el cuerpo de la pareja? También es una pregunta muy común, porque muchas personas creen que el proceso de transmutación sexual es como que la mujer allá, el hombre acá, y no se pueden sino mirar. No, es una práctica sexual. Y sí se puede tocar todo el cuerpo de la pareja, pero sin tener que llegar a la masturbación. ¿Cómo sabe una persona que no llegó o que no debe llegar a la masturbación? Porque puedo tocar el cuerpo de la pareja, pero si ya la persona va a introducir, digamos, por ejemplo, su dedo en el órgano sexual de la pareja, por ejemplo, en el yoni de la mujer, pues eso ya sería masturbación. Si ya lo va a introducir, por ejemplo, eso ya sería masturbación. Pero si simplemente lo toca para mirar si ella ya está lubricada, eso no tiene ningún inconveniente, hace parte de la práctica. De pronto se está hablando de una forma muy abierta, pero también con mucho respeto para que se tenga claridad sobre la práctica sexual. Entonces sí se puede tocar, pero no se debe llegar a la masturbación. Tampoco caer en el sexo anal y en el sexo oral. Entonces hay que mantener un punto de control donde no haya ni frialdad ni impotencia, pero tampoco haya sobreexcitación, sino simplemente la potencia sexual necesaria para poder realizar la práctica. Ustedes van a ir llegando al control, a poder dominar ese punto de control. ¿Qué pasa si se hace la práctica sexual pero no se está aplicando la muerte psicológica en el diario vivir? Esta es una pregunta también muy común, en donde las personas dicen, bueno, pero si yo no estoy muriendo, pero practico la suprasexualidad, ¿qué pasa? Pues esa energía no va a subir.
esa energía no va a ascender, ¿sí? Sencillamente esa energía va a descender y va a alimentar nuestros defectos psicológicos. Por eso es importante practicar los 3 factores y por eso yo comencé este estudio hablándoles de que la base de este conocimiento son los 3 factores: la eliminación de los defectos, el nacimiento espiritual o suprasexualidad y el sacrificio por la humanidad. ¿Listo? ¿Se puede morir psicológicamente en la práctica sexual? No, en la práctica sexual no debemos eliminar los defectos porque mezclamos 2 fuerzas, solo debemos concentrarnos en el proceso. Ya cuando terminemos completamente la práctica, ya podemos volver a morir psicológicamente. Debe haber excitación en la práctica, debe haber un deseo sexual y una excitación, pero bien canalizada hacia la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué debe haber excitación? Porque tiene que haber potencia sexual, pero no debe haber sobreexcitación porque habrá caída sexual. Entonces, eso es lo que les hablaba del punto de control. Entonces, si una persona tiene mucho deseo sexual, eso no es malo. Me decía una persona, pero yo ¿cómo hago si yo tengo mucho deseo sexual hacia mi pareja? Pues eso está bien, ¿sí? Que sienta deseo sexual hacia su pareja, porque eso quiere decir que pues, sus gónadas sexuales están llenas de energía y que hay una atracción hacia la pareja, pero lo que tiene que hacer obviamente no es expulsar esa energía, llegar a la eyaculación, sino aprovechar esa energía y transmutarla. Cuando la persona termina el proceso de transmutación sexual, siente una armonía, siente una paz, siente un descanso, ese deseo sexual se baja y siente una armonía hacia la pareja. Ya después de un tiempo, cuando vuelve a llenarse nuestro vaso o nuestras gónadas sexuales, volvemos a sentir ese deseo y lo vamos a invertir en el proceso de transmutación. Entonces, ese deseo sexual bien canalizado o bien invertido nos va a convertir en dioses, nos va a convertir en seres conscientes. Y eso es lo que buscamos acá. Recuerden también que una pareja está practicando la transmutación sexual y de una vez no está condensando sus energías, su líquido, digamos, la energía todavía no se está condensando en las vértebras, ni se están creando los cuerpos. Las personas que ya vieron la conferencia de los 7 cuerpos y ya se habló de ese tema, deben tener en cuenta que primero la persona tiene que lograr la castidad, llegar a un proceso de ahorro de energía, y ya cuando la persona logra la castidad, ahí sí se va a empezar a dar ese proceso de creación de los cuerpos. ¿Se puede usar anticonceptivos? Otra pregunta muy común, ¿sí? No es necesario usar anticonceptivos porque a través de esta práctica se tiene un control natural de la fecundidad. La persona puede decidir en qué momento quiere tener un hijo o si no quiere tener hijos, pues también puede decidirlo. Si la persona logra tener un dominio sobre esta práctica sexual y ya no hay caídas sexuales, pues no va a haber un embarazo. Si la persona quisiera tener un hijo, pues puede hacerlo a través de la práctica de sexualidad normal. Esta práctica consiste en que se hace la misma práctica que yo acabo de explicar, la práctica de suprasexualidad. La única diferencia es que en el momento de hacer la petición, ustedes le piden a su madre divina que por favor deje escapar un solo espermatozoide para que fecunde el óvulo. Así de sencillo. También suena mágico, pero así es. Y hay muchos testimonios, hay muchas personas que lo han hecho así. Todas las parejas que estamos dentro del conocimiento trabajando, tenemos un testimonio total de que sí hay un control natural de la fecundidad, de que no necesitamos usar ningún tipo de anticonceptivos, de que llevamos muchos años practicando este tipo de sexualidad y de que cuando queramos o en el momento en que las parejas han querido tener un hijo, simplemente hacen la petición para que se escape ese espermatozoide sin necesidad de que haya fornicación o haya expulsión de miles o millones de espermatozoides, que sería una pérdida de nuestra energía y una creación de defectos. Entonces, esas son las preguntas que yo tenía ahí, pero sin embargo vamos a mirar ahora sí qué otras preguntas quedaron acá. Me decía Edixon Open, me decía Edixon, y si hay que pagar karma, ¿este puede estar relacionado con que no tengas pareja? Claro, hay un karma que se llama el karma saya, que precisamente es el karma de no tener pareja. Hay personas que no tienen derecho a tener una pareja en esta existencia por karma, pero pueden trabajar ese karma, pueden trabajar ese karma o pueden pagar ese karma con sacrificio por la humanidad. Esa es la ventaja de este conocimiento, que pues existen los problemas, pero también existen las soluciones. Yo conozco varias personas que venían con ese karma de no tener derecho a una pareja para realizar esta obra, y sin embargo, las personas negociaron con la ley divina, hicieron unos trabajos, pagaron ese karma y les dieron su pareja. Entonces, no hay ningún inconveniente, simplemente hay que trabajar en los 3 factores.
En el caso que la pareja no crea y quiera seguir teniendo un orgasmo, se puede complacer mientras se trabaja en realizar el cambio de la transmutación. Pues el problema es que si estamos complaciendo a esa persona, pues esa persona está creando más defectos, está degenerando más. Y si en este momento le queda difícil renunciar al orgasmo, imagínense si ustedes la siguen complaciendo o lo siguen complaciendo, pues va a crear más y más defectos psicológicos y cada vez va a ser más difícil. Y obviamente cada uno de nosotros va a querer hacer la práctica bien hecha y por complacer al otro va a terminar también cayéndose, ¿sí? Va a terminar en sobreexcitación, va a terminar en caída sexual. Entonces, pues lo ideal es que se le hable de forma radical a la persona, se le tenga paciencia, pero también se le pida que por lo menos nos colabore para que nosotros podamos hacer nuestra práctica sexual, ¿sí? Que por lo menos nos colabore, que no vaya a llevarnos a la sobreexcitación, porque nosotros también terminaríamos cayendo y que terminaríamos perdiendo nuestro trabajo. Entonces, pues ahí, ese es un tema que da mucho para hablar mucho y para investigar mucho, pero la persona tiene que, primero que todo, hablarle a la pareja, pedirle colaboración y pues ir insistiéndole en que haga el trabajo. Obviamente con paciencia, pero también pues tratar de que no se demore mucho ese proceso, porque en este caso pues la persona estaría estancada en su trabajo interior, no podría avanzar por estar esperando a la otra persona. Se puede tener suprasexo con una mujer separada 2 veces, no interviene el cruce kármico y me genera más caída. Bueno, si la mujer se separó 2 veces, pero ya se separó hace tiempo, y el ser nos autoriza a trabajar con esa persona, pues esa persona nos puede servir para el trabajo. O sea, no podemos estigmatizar ni señalar a las personas por lo que hayan vivido anteriormente, o que si tiene hijos, o que si fue esto, fue lo otro. No, si ya se respetó el tiempo, entonces la persona ya se separó y ya pasaron unos meses, ya se respetó la pausa magnética, digámoslo así, y nuestro ser nos autoriza a trabajar con esa persona, pues sí se puede trabajar con esa persona, pero obviamente todo bajo la autorización de nuestro real ser interno, que es el que nos va a dar la guía. Entiéndase, fornicar es la expulsión del semen, y si está en los 10 mandamientos, pero no es una prohibición, es una sugerencia. Usted decide porque es su libre albedrío. Sí, muy bien, eso es muy cierto. Si estamos acá escuchando esta conferencia es porque nos interesa esta práctica del suprasexo, ¿cierto? Si una persona realmente quiere dedicarse a fornicar, pues no tendría por qué estar acá, porque no le interesa realmente hacer esta práctica. Quiere seguir su vida normal. Entonces, pues tenemos nuestro libre albedrío. Y si la persona decide seguir en la infrasexualidad, tiene todo su derecho. Pero si quiere empezar a transformar su vida y aplicar estas técnicas, pues también está en todo su derecho, y por eso se hacen este tipo de estudios para que la persona tenga muy claro cómo es que se hacen estas técnicas. Y por favor, saquémonos de la cabeza esa idea de que es difícil. Ni el desdoblamiento astral es difícil, ni la meditación es difícil, ni el suprasexo es difícil. Lo difícil es los conceptos que tenemos en nuestra cabeza que nos hacen creer que eso es difícil, ¿sí? Eso es lo que nos confunde, pero no es difícil. Una cosa es que no estemos acostumbrados a hacerlo y que necesitemos hacer un esfuerzo para empezar a hacer esa transformación, a empezar a cambiar. Pero no quiere decir que sea difícil. Cuando ustedes empiezan a profundizar bien cómo son los pasos, cómo es que se tiene que hacer, pues empiezan a hacerlo y ya empiezan a darse cuenta que no es tan terrible como se lo imaginaba. ¿En qué caso se debe dejar a la pareja? Bueno, pues una separación se debe dar en varios casos. Primero, que se murió la pareja, ¿sí? Entonces, si se murió, pues separación, obviamente. Segundo motivo de separación, el adulterio. Entonces, las personas están trabajando en su avance espiritual y algunos de los dos deciden adulterar y quema el Nadi Chitra al unirse sexualmente con otra persona, quema el Nadi Chitra. Inmediatamente el ser nos avisa internamente, en un desdoblamiento astral nos avisa: no vuelva a unirse a esa persona, sepárese. Porque si nos unimos a esa persona también nos puede hacer un daño a nosotros, porque ya quemó su Nadi Chitra, ya se unió con otra fuerza, entonces si volvemos a unirnos sexualmente a esa persona nos puede generar un daño. Entonces, en esos casos normalmente siempre le avisan a la persona: sepárese, porque ya no hay nada que hacer, esa persona ya perdió su posibilidad de hacer este trabajo porque decidió adulterar. Entonces ese sería el segundo motivo de separación. Y el tercer motivo de separación es que tenemos una pareja y la pareja no quiere dejar de fornicar. Ya le insistimos, ya le ayudamos, ya le enseñamos, ya le tuvimos paciencia, ya ¿qué no hicimos nosotros para tratar de que esa persona entienda
y aplique este conocimiento y no quiere seguir fornicando, quiere hacernos fornicar a nosotros, quiere hacernos llegar a la sobreexcitación. Entonces, en ese caso, es una causa en la que se puede dar la separación, porque si yo quiero avanzar espiritualmente, no me puedo quedar ahí estancado o estancada por esa persona. Entonces, esos serían los motivos de separación, no más. O sea, no tenemos por qué empezar a inventarnos separaciones, que porque ronca, que porque es de mal genio, que porque me trata de tal forma o me dice tal cosa. No, eso ya es el gimnasio psicológico y tenemos que aprender con la muerte psicológica a tener una armonía en la convivencia con nuestra pareja. Pero si el ser no nos está diciendo que nos separemos, pues no tenemos por qué separarnos. Pero digamos que esas son las causas justificadas o comunes de una separación. Bueno, abrazo para Isaura Mesa. Desligar la energía cuando te separas de tu pareja. Sí, se tiene que dar un proceso de espera. Si hubo transmutación sexual, hay que esperar un año. Si no hubo transmutación sexual, digamos ustedes acaban de llegar al conocimiento y acaban de separarse de alguien, tenían una relación que... Entonces deben esperar unos meses para poder empezar otra vez a buscar el proceso de pareja. ¿Cómo se puede implementar el mantra Candil Bandil en la práctica? De la misma forma, la persona inhala, retiene y en el momento de la exhalación hace ese mantra del Candil Bandil, que también es un mantra de la transmutación. Pero el mantra más poderoso para la transmutación sexual es el mantra que se explicó, que es el mantra I, el mantra A y el mantra O. Pero si quieren utilizar este otro mantra en algún momento, pues lo utilizan de la misma forma, ¿sí? Exactamente igual. Gran tarde, Jenny, preguntas. Para hablar de suprasexualidad, ¿debo primero aprender de mi infrasexualidad? Bueno, pues para que la suprasexualidad tenga un resultado, para que realmente podamos llegar a la castidad, hay que estudiar la infrasexualidad. No necesariamente para hablar, ustedes desde ya, hoy aprendieron la práctica, ustedes pueden empezar a enseñarle a todas las personas que conozcan esta práctica. Porque si las personas están fornicando, si todo el mundo tiene una ignorancia acerca del valor que tiene la energía creadora sexual, del valor de la posibilidad que tiene a través de la suprasexualidad, ¿por qué no vamos a enseñarle a los demás esta práctica? Así yo no la haya practicado, si yo empiezo a enseñar, empiezo a ganar dharma y eso me va a ayudar para que me llegue mi pareja, para que me llegue la fuerza para hacer este trabajo. Entonces, la suprasexualidad, pues, desde ya podemos empezar, digamos, a comprenderla, podemos empezar a explicarla, pero sí, la idea es que empecemos para practicar y para llegar como tal a la castidad, hay que hacer un trabajo sobre nuestra infrasexualidad. O sea, hay que hacer un estudio sobre todas las veces que hemos fornicado, que nos hemos masturbado, que hemos adulterado. Eso se habló en la conferencia de los diversos tipos de yoes lujuriosos. Yo tengo que estudiar todos mis yoes lujuriosos para poder tener pureza. Pero digamos que nosotros empezamos así, empezamos negritos, empezamos con muchos defectos y a medida que vayamos trabajando, pues vamos perfeccionando y vamos purificando la práctica y vamos hablando con mucha más propiedad sobre estos temas. Al comienzo de pronto la persona habla sin mucha propiedad, pero ya cuando empieza a practicar, empieza a llegar a la castidad, pues va a hablar con muchísima más propiedad. Hay una posición en especial, aquí hay otra pregunta, perdón. El sexo oral sería verlo como ir a la fuente y aprender del otro. Hay que realizar los cambios, aunque ahí me quedan dudas, no lo veo como fornicación, lo veo como un encuentro profundo con el otro ser. Bueno, sí, obviamente nosotros tenemos muchos conceptos acerca de este tipo de prácticas, ¿no? Lo que pasa es que cuando ya estudias como tal el sexo oral y empiezas a estudiar qué defectos estás alimentando a través de esa práctica, es cuando tú empiezas a ver que realmente hay algo ahí que está mal, ¿sí? Porque ante la sociedad puede estar bien y puede verse como algo positivo, pero cuando tú ves que estás alimentando tu yo homosexual a través de esa práctica, que estás alimentando el incubo, el sucubo, una cantidad de efectos lujuriosos que te van a separar de la posibilidad de practicar realmente el suprasexo, ahí es cuando tú dices, uy, no, esto no me sirve. Pero hay que hacer un estudio. No es tanto de conceptos de que yo te diga eso está mal o que alguien nos diga que está mal, sino que ya cuando empezamos a estudiar y empezamos a practicar es cuando realmente nos empezamos a dar cuenta de qué hay detrás de todo esto. En este momento, por ejemplo, en la sociedad hablan de que la masturbación es buena, de que hay que hacerlo, pero ya cuando ustedes empiezan a estudiar todo lo que se genera a través de la masturbación,
de cómo la persona empieza también a volverse a alimentar su defecto homosexual, de cómo la persona pierde la fuerza para la vida, cómo termina alimentando una debilidad terrible para enfrentarse a la vida. Todo lo que empieza a surgir, cómo la persona termina en la impotencia, en la eyaculación precoz, a causa de la masturbación. Entonces ahí es cuando ya la persona dice, oiga, sí, aquí detrás de esto que se veía como tan bueno, hay algo malo, hay algo que no está muy bien. Pero eso se hace con estudio, se hace con reflexión. ¿Hay una posición en especial para transmutar? No hay una posición especial. Ustedes pueden, ya en la comodidad y en la intimidad con su pareja, ustedes pueden escoger las posiciones que ustedes consideren más convenientes. En muerte en cruz, si se trabaja el mismo ego o yo por ambos, ¿es más fuerte el vínculo o no tiene nada que ver? Bueno, la práctica de la muerte en cruz se explicó hace poco en una conferencia de fase B. Ustedes la pueden encontrar acá en la página si la quieren ver, ahí se explicó detalladamente. Y lo ideal es que cada uno trabaje sus defectos, pero no va a haber más vínculo porque se pongan de acuerdo en el mismo yo, porque el trabajo es completamente individual, ¿sí? Va a haber más vínculo entre más pureza haya en la práctica sexual, ahí es donde hay más vínculo y donde entre más trabajo hayan hecho las dos personas en los tres factores. Pero el hecho de que trabajen el mismo yo pues no tiene mucho que ver ahí. Bueno, se puede durar más de una hora, porque tenía entendido que después de la hora era peligroso por la lujuria. No, para nada, yo se lo puedo decir con completa seguridad. Claro que se puede durar más de una hora, y esa es la idea, porque realmente cuando la persona empieza a regenerarse, empieza a recuperar la potencia sexual. Entonces cada vez va a tener más potencia sexual, y eso le va a servir para poder avanzar. Y si la persona ya tiene un dominio de la práctica sexual, pues no tiene por qué ser peligroso, porque ya ha logrado ese punto de control del que yo les hablaba, donde no hay sobreexcitación, no hay desconcentración, tampoco hay frialdad, y se puede llevar a cabo la práctica. Y la que decide cuánto dura la práctica es la Madre Divina a través de la potencia sexual. Y si la práctica duró 3 horas, pues así la Madre Divina lo quiso, porque nos dio la potencia sexual para esas 3 horas. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Dice, buenas noches, ¿qué pasaría si no se espera el tiempo para desmagnetizar la columna de la anterior pareja? Pues si no se espera el tiempo, puede que esa energía, ese magnetismo de la otra pareja, nos genere un daño en nuestro Nadi Chitra, en nuestro conducto por donde vamos a hacer el proceso de la transmutación, donde va a subir el Kundalini. Y puede ser un daño fuerte o irreversible para nuestro trabajo interior. Entonces, es mejor esperar ese tiempo, el tiempo prudente, para poder unirnos a otra persona. ¿Por qué no se trabaja en el yo lujurioso? Los yogis andan por eso se trabaja el yo lujurioso, los yogis tardan muchas horas. Exacto, la pareja que tiene cirugía conceptiva, los dos, ¿solo podrán realizar la sublimación? Pues lo ideal es que los dos hagan la reversión de esa cirugía. Vuelvo y lo repito, no es tan costoso, pueden, no sé, sacar un crédito en un banco, no sé, pero háganlo, o sea, hagan la reversión para que realmente puedan. No nos podemos conformar con que no, es que yo tengo la cirugía de la vasectomía o la ligadura de trompas, entonces ya no puedo avanzar espiritualmente, ¿no? Claro que puedo, y voy a mirar cómo lo hago y voy a hacer esa reversión. Y mientras tanto, pues no quiere decir que no pueden hacer la práctica de la transmutación sexual, pero no van a tener ningún avance, ningún resultado en esa práctica, porque la energía no va a ascender. Entonces, pues ahí sí, lo mejor es que las personas pues se animen a hacerse la reversión. Pero la lujuria no la matamos ahora, sino hasta desintegrar la semilla del yo madre, o sea, la lujuria. Entonces queda latente, por eso mi duda. Bueno, nosotros vamos eliminando la lujuria gradualmente, ¿sí? Terminamos de eliminarlo completamente ya cuando estamos en un 70% de conciencia, 80, 90% de conciencia. Ahí ya eliminamos completamente la lujuria. Pero por lo menos llegamos a la castidad. Por lo menos estudiando nuestros yoes lujuriosos vamos a poder llegar a la castidad y vamos a poder dejar de fornicar. Por lo menos ese es un comienzo, donde la persona ya tiene un control de la práctica sexual, ya no está fornicando, también en el día está eliminando sus defectos, y eso ya le permite empezar a crear, le permite convertirse en un iniciado de la logia blanca y empezar a crear sus cuerpos. Entonces ese ya es el comienzo, por lo menos, y a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir eliminando cada vez más nuestros defectos lujuriosos. Bueno, decía que son los yogis y cuánto duran. Bueno, pues las personas que practican este tipo de sexualidad pueden llegar a durar mucho tiempo si ya tienen un control sobre la práctica sexual, ¿sí? Los yogis son personas
que se dedican también, hay varios tipos de yoga, ¿no? Porque está el Hatha Yoga, bueno, está el Chamai Yoga, está el Jnana Yoga, pero si hablan del sexo yoga, que son las personas que practican, una persona que practica el sexo yoga es una persona que tiene ya dominio sobre la práctica sexual y puede llegar a durar, lo que les decía, 1, 2, 3 o hasta 4 horas en la práctica sexual. ¿De dónde se concluye que el amor es la madre divina? Bueno, ustedes pueden verlo en el mundo físico, ustedes pueden darse cuenta que en una familia está la figura del padre, está la figura de la madre, ¿sí? Y que el padre es el que nos guía, nos dice qué debemos hacer, como el que nos da como la sabiduría, y la madre es la que más amor nos da. La madre es la que se entrega completamente a su hijo, la madre es la que da sin esperar nada a cambio. No quiere decir que el papá no lo haga también, ¿sí? Pero es una fuerza que se ve más en la madre. Entonces, esa capacidad de hacer, esa capacidad de dar sin esperar nada a cambio, se atribuye mucho en las diferentes culturas al amor de una madre, ¿sí? Por eso se dice o se relaciona el amor con esa fuerza de la madre divina. ¿Las mujeres en estado de embarazo pueden realizar la práctica? No, en el estado de embarazo no se debe realizar la práctica. ¿Por qué es parte de tu mónada tu esencia? No debes de respetar el proceso del embarazo. No, debes respetar el proceso del embarazo. ¿Qué posiciones son las más recomendadas para la práctica? Ya la pareja decide qué posiciones utilizar. ¿Qué pasa con la energía no derramada de la persona que ayuda a su pareja para que logre transmutar? ¿Se evapora o se almacena? Pues la energía que no se derramó se evapora y se transmuta, se transforma y asciende por el centro de la columna vertebral, por un canal que se llama el Sushumna. Ya cuando la persona prende el fuego, va a ascender por un canal que queda más en el centro de la columna, que se llama el Nadachitra. Pero bueno, eso ya lo vamos a hablar en otras conferencias. Bueno, acá dice Carlos González, el suprasexo no es una conferencia de primera cámara porque hay muchas personas que no tienen la capacidad de entendimiento ni comprensión de lo que significa, y fuera de eso, encontrar parejas espirituales solo para muy pocas personas. Bueno, esto es un concepto de determinados grupos gnósticos. Conozco muy bien este concepto porque estuve muchos años en ese tipo de grupos, pero no es necesario meternos de pronto en esos conceptos, porque en este momento la humanidad está tan degenerada que es incongruente o es ilógico que nosotros no le enseñemos a la humanidad que existe un tipo de sexualidad superior, que le escondamos este conocimiento a la humanidad simplemente por decir que no están preparados. Entonces vamos a dejar que nuestros hijos o que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes o que sencillamente la gente se culturice o se eduque a través del internet, a través de la televisión, a través de la sociedad que nos enseña la infrasexualidad en todas sus facetas. Vamos a preferir que un niño, por ejemplo, aprenda a masturbarse antes de enseñarle que su energía tiene un valor y que puede llegar a conservarla para no llegar a la masturbación. Vamos a enseñarle, por ejemplo, a dejar que una pareja fornique y cree yoes antes de enseñarle que puede utilizar su sexualidad de una forma consciente. No me parece correcto. Me parece que sí es justo que en este momento, y más en este momento de generación, la humanidad conozca ese tipo de sexualidad y tenga la oportunidad con su libre albedrío de practicarla si así lo quiere. Si quiere seguir en la infrasexualidad, bueno, pero si la persona quiere transmutar y quiere practicar, ¿por qué no lo va a poder hacer? ¿Por qué le vamos a quitar esa posibilidad? Si alguno queda con algo de potencia, ¿qué debe hacer? En el caso de que alguien quede con potencia sexual, digamos que se terminó la potencia de la mujer, ¿sí? Por ejemplo, y el hombre quedó con algo de potencia, o viceversa. El hombre terminó su erección y la mujer quedó con potencia. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Sublimar. Se le enseña la práctica de sublimación, que también se enseñó hace poco en una conferencia que está acá en la página. Y la persona entonces va a sublimar, donde va a hacer ascender la energía ya de forma solitaria, sola. Va a seguir imaginando cómo la energía asciende a través del proceso de sublimación hasta que ya sienta que ya no hay más potencia o ya bajó como ese deseo sexual y ya se sienta otra vez en armonía y tranquilo o tranquila. Entonces, eso es lo que hay que hacer en caso de que quede algo de potencia. ¿En cuánto tiempo de práctica despierta el Kundalini? Si la persona está juiciosa, bien juiciosa, trabajando en los 3 factores, ahorrando su energía, eliminando sus defectos y practicando con la pareja, pueden ser 6 meses, 8 meses o 1 año. Que se demore en despertar ese Kundalini o en empezar a crear los cuerpos existenciales del ser. Pregunta, ¿no puede haber penetración rápida?
penetración rápida. No sé a qué se refiere con, bueno, la penetración, lo ideal es que, pues, que no sea tan rápida para que no haya sobreexcitación, eso ya lo va a medir la pareja. Porque obviamente si hay penetración muy rápida o si hay movimientos muy fuertes, puede que se dé una sobreexcitación y se dé una caída sexual. Entonces, pues, lo ideal es que todo se haga de forma suave, tranquilos, relajados, ¿sí? Despacio. Ustedes se dan cuenta que todo este proceso de la transmutación es algo de mucha relajación y de mucha concentración. Porque si hay mucho acelere, muchos movimientos muy fuertes, penetraciones muy rápidas, pues nos estamos arriesgando a que se llegue a la sobreexcitación y a la caída. ¿Es verdad la fornicación hace que las parejas terminen destruyéndose? Sí, claro que sí. Si siento ganas de eyacular, ¿cómo hago? Bueno, si la persona siente ganas de eyacular, pues tiene que concentrarse en sus centros superiores, acá en el entrecejo o en su corazón, y no ponerle cuidado a ese defecto, porque eso es un defecto, eso no es usted. Usted es su conciencia en ese momento haciendo su práctica y creciendo espiritualmente, eso es usted. ¿Quién está teniendo un deseo, un defecto? Pues no le ponga cuidado, ignórelo, déjelo pasar y concéntrese en lo que está haciendo en su práctica. Y relájese. Y ya, esa es la mejor forma de evadir esos defectos que van a querer obviamente que nosotros los alimentemos en la práctica. ¿Cómo es el proceso si me sobreexcito y tengo un espasmo? Bueno, pues si la persona se sobreexcita y eyacula, pues ahí ya se acabó el proceso de la transmutación sexual, ya se dio un proceso de fornicación, una práctica de infrasexualidad, y pues no logró el éxito en la práctica, fracasó en la práctica. Entonces la persona tiene que ponerse a estudiar qué fue lo que lo hizo fornicar para que en la próxima práctica pues ya tenga más éxito y no caiga de la misma forma. ¿Qué diferencia hay de hacerlo cuando hay luz del sol o cuando es de noche? Pues que digamos que la energía, el prana, es más propensa o más favorable en la noche o en la madrugada para hacer esta práctica. Entonces ustedes mismos se van a dar cuenta que es más armonioso, que hay más fuerza, que tiene mejores resultados. Pero hay personas que pues nos han dicho, bueno, pero si yo trabajo de vigilante toda la noche, entonces ¿qué hago? Pues le toca hacer la práctica en otras horas del día y no quiere decir que no la pueda hacer, claro que también la puede hacer. Pero sí es preferible en la noche también porque en la noche es donde se da el crecimiento, se da el nacimiento. Las personas que saben algo de agricultura me van a entender a qué me refiero. ¿Sí? En la noche es donde crecen las plantas. Entonces hay como una fuerza favorable, pero no quiere decir que no se pueda en otras horas del día. Muy bien, buenas noches. Un saludo para Eulalia. Martín, ¿se puede con protección masculina o es preferible que no? Si se refieren a anticonceptivos, no es necesario. Lo que les digo, cuando ya se hay un dominio sobre la práctica sexual, no es necesario usar anticonceptivos. Si la persona tiene miedo porque todavía no tiene un buen dominio de la práctica sexual, pues debe pedirle a su Madre Divina, que es la que maneja este proceso, que por favor le ayude para que no haya un embarazo. Si la persona no está buscando un embarazo, pues entonces tiene que pedirle a esa parte interior, a ese ser interior que le ayude. Sí, pero lo ideal es que la persona luche por llegar a la castidad. Ya teniendo la castidad, pues no va a tener que usar ningún tipo de anticonceptivos, porque la persona ya tiene un dominio sobre su práctica sexual y tiene un control natural de su fecundidad. José Betancourt, ya se nos acabó el tiempo. No, tenemos otra transmisión ahorita a las 8 de la noche. Entonces, las preguntas que quedaron pendientes las vamos a responder por escrito. ¿Listo? Porque tengo que finalizar en este momento el video en vivo. Ya que hay tantas preguntas, pues vamos a mirar si en otra ocasión volvemos a retomar este tema para seguir profundizando. Por ahora tengo que dejar la conferencia acá. Les voy a responder las preguntas por escrito porque tenemos otra transmisión a las 8 de la noche. Muchísimas gracias a todos por participar. Espero que se hayan resuelto muchas de sus preguntas y estamos entonces en contacto en las diferentes conferencias y en los diferentes estudios que vamos a seguir realizando. Hasta pronto.